Buenos días a todas y a todos. Bienvenido a nuestro webinar en el marco del proyecto Programa Atacama Anfitriona, Programa de Difusión Tecnológica, programa impulsado por el Gobierno Regional de Atacama, financiado por Corfo, con el apoyo de Cernatur, de la Asociación de Turismo de Atacama, de Hoteleros de Chile y ejecutado y coordinado por Guasini Consultores. Para nosotros es un gran placer nuevamente encontrarnos en estas sesiones de nuestro PDT, nuestro Programa de Difusión Tecnológica Atacama Anfitriona, orientado hacia el tema del turismo y negocio. Hoy tenemos la grata oportunidad de disfrutar de una sesión junto a Felipe Vera, quien nos va a brindar su ponencia respecto al modelo de economía circular en el turismo MICE. Quiero recordar que Felipe, bueno, él se va a presentar, obviamente. Felipe tiene un arraigo con la región y con el mundo del turismo, es administrador de empresas turísticas, tiene una maestría en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona, pero lo más rescatable que es uno de los pocos chilenos que es especialista en turismo sostenible y actualmente forma parte del panel de expertos de la Organización Mundial de Turismo. Así que para nosotros es un gran placer que esté en esta sesión. Sabemos que esto es muy importante para la economía del mundo, del planeta, pero sin lugar a dudas en la región de Atacama nos va a permitir instalar un mecanismo que es mucho más innovador y rentable tanto para las empresas beneficiarias de nuestro programa de difusión tecnológica como para el destino Atacama. Así que, sin mayor preámbulo, para iniciar hoy día nuestra actividad, voy a pedirle a Claudia Espinosa, gerente de Hoteleros de Chile, que nos dé un saludo de bienvenida para poder iniciar nuestro proceso de transferencia de conocimiento. Así que, Claudia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, buenos días desde Santiago. Les doy la más cordial bienvenida a todos los socios del PDT y los socios de Hoteleros de Chile. Veo varias caras amigas, así que muy bienvenido. Bueno, todos, ahí está Milton, veo a la Fabiola, veo harta gente conectada, muy importante. Oye, bueno, les quiero dar la cordial bienvenida. Felipe, ganas de escucharte esta mañana, ya con aires de primavera. Así que, ¿qué decirles? Dejamos el micrófono abierto, si hay preguntas, después podemos efectivamente hacerlas, ¿verdad? Sí, correcto. Va a estar funcionando el chat para preguntas. Le doy las gracias también, bueno, al equipo de Hoteleros de Chile, a Guasini, veo a Emilio también, a todos conectados, así que aquí estamos todos con nuestro café listos. Ya, super. Nos vemos. Gracias. Chao, que esté muy bien. Gracias, Claudia. Y efectivamente, bueno, nos acompaña Carla también, Carla Yáñez de Corfo, en esta sesión. Sin lugar a dudas, nosotros estamos muy contentos con todo el proceso que hemos estado desarrollando. Y como bien decía Claudia, vamos a ver varias novedades dentro de este proceso, tal como lo hemos hecho anteriormente. Primero, comentarles de que en el chat le hemos dejado una encuesta de satisfacción, que le vamos a insistir para que la vayamos completando durante esta sesión, porque es uno de los indicadores importantes que debemos tener para nuestro trabajo en el marco del proyecto. Y sin lugar a duda queremos hacer una exposición que nos permita llevar al diálogo. Por lo tanto, que estén muy atentos, preparen sus preguntas, tienen la oportunidad de lanzarla a través del chat para hacérsela a Felipe, pero vamos a esperar que al final del ejercicio tengamos un diálogo también importante, pero sin lugar a duda que agregue valor para nuestra competitividad como destino Atacama, del turismo de negocio, turismo MICE. Así que eso es lo que tenemos para hoy, y sin mayor preámbulo, nuevamente, don Felipe. Bienvenido, Felipe, gusto saludarte. Hola, Yasser, hola a todos los participantes de este taller. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir visiones, opiniones, puntos de vista, pero también temáticas concretas respecto a cómo podemos generar un mejor turismo el día de mañana. Así que muchísimas gracias realmente por esta oportunidad. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla para así ya ir presentando lo que tenemos preparado para ustedes. El tema de hoy es economía circular y turismo MICE, oportunidades para un futuro sostenible. A ver, tal como mencionaba Yasser en un comienzo,
mi relación con la región de Atacama, la verdad, se remonta a varios años en lo particular, pero tuve la oportunidad precisamente el año 2009 de aplicar una serie de conocimientos y de ideas que venía trayendo desde Nueva Zelanda. Entonces, yo a la región de Atacama le debo mucho porque precisamente fue la región que me recibió todas estas ideas y que derivaron en que recibiéramos el Premio al Mérito Turístico 2010 por parte de Senatur, y toda una serie también de alianzas con la CONAF, con la comunidad local, y también con el sector privado, siendo gerente de operaciones de Gran Atacama Tour Operador en el Parque Nacional Pan de Azúcar, y después tuve la oportunidad también de poder tener una concesión en el Parque Nacional Llanos de Chay. Así que de Atacama, yo la verdad, totalmente agradecido siempre de todas las oportunidades que ha brindado esa hermosa región, y además por la cercanía, por supuesto, también que tenemos desde muy pequeños de poder recorrer todas sus maravillas naturales y culturales. Tal como lo mencionaba Yasser, yo soy administrador de empresa turística y máster en planificación territorial y gestión ambiental, y desde tal como lo mencionaba también más de una década, me he especializado en temáticas de turismo sostenible, básicamente en cómo poder identificar oportunidades y brechas para mejorar todo lo que significa el ámbito de la gestión turística. Y es en ese contexto que las claves para la sesión de hoy van a ser tres. En primer lugar, vamos a revisar un contexto mundial como a modo de introducción para que todos podamos hablar el mismo idioma, ¿ya? Y ver precisamente en qué está la situación turística actual, no solamente acá en Chile, sino que también en el mundo, por supuesto. Después vamos a presentar rápidamente, a mí me gusta presentar por supuesto el contexto, pero después me gusta avanzar rápidamente en oportunidades y propuestas, ¿ya? Para no quedarnos simplemente con el dolor, sino que también ahí avanzar precisamente en estas ideas, en estas propuestas, y después ya, para ir finalizando la sesión, nos vamos a ir con algunos ejemplos también concretos que ustedes pueden utilizar precisamente en sus territorios, en su emprendimiento, en su día a día. Dicho eso, vamos a comenzar con el capítulo número 1, contexto mundial en esta presentación. Entonces, la Organización Mundial de Turismo, que es una oficina especializada de las Naciones Unidas, que tiene su base de operaciones en España, presenta en septiembre del 2020, de hecho lo hace público el 11 de septiembre del 2020, la información que ustedes están viendo en su pantalla, lo que nosotros denominamos como destinos y las restricciones de viaje COVID-19, en donde existen, tal como lo ven ustedes, dos grandes grupos de países que están con restricciones de viaje ya un poquito más levantadas, liberadas, y países que todavía tienen restricciones de viaje asociadas al cierre de fronteras. En azul, los que están con cierre de fronteras o restricciones de viaje, y en verde aquellos que ya tienen algún tipo de levantamiento de restricciones de viaje. El mundo, turísticamente hablando, se divide en 5 regiones. La región turística por excelencia es Europa, con más de 750 millones de llegadas internacionales el año 2019, también de acuerdo a la OMT. Y ellos abrieron sus fronteras para la actividad turística el 1 de julio de este año. Actualmente, hoy día nos encontramos con el siguiente escenario. 115 destinos del mundo, es decir, el 53% de todos los destinos turísticos del mundo han facilitado los viajes para el turismo internacional. De ellos, del total de destinos turísticos, 93 destinos, es decir, 43% de la totalidad de los destinos turísticos del mundo, mantienen sus fronteras completamente cerradas para el turismo internacional. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, hoy día hay más destinos abiertos para el turismo internacional que destinos que tienen sus fronteras cerradas. Esto es una situación mucho más positiva que la que todos nosotros fuimos testigos en el mes de mayo de este año, principalmente entre la segunda y la tercera quincena de mayo, en donde fuimos testigos de que el 100% de los destinos turísticos del mundo tuvo una restricción para la llegada de visitantes internacionales. Eso no había pasado nunca en la historia del turismo, ni siquiera en situaciones de conflicto, ni siquiera en situaciones de terrorismo. Nunca había ocurrido de que el 100% de los destinos turísticos del mundo tuviesen restricciones para la llegada de visitantes internacionales. Entonces, ahí es donde, por supuesto, nosotros tocamos fondo, por decirlo de alguna manera, y es donde comienza, por supuesto, todo lo que se denomina la reconstrucción del modelo turístico tal y como lo conocemos. El turismo, por lo demás, esto también es bueno plantearlo, va a ser muy distinto, ¿ya?, a tal y como lo conocíamos previo al COVID-19, y eso también se presenta, por supuesto, como una oportunidad de mejora continua y de aumento de la competitividad.
A ver, en las Américas, ¿ya? La región de las Américas es otra de las regiones turísticas que se subdivide en la región de América del Norte, la región de América Central y el Caribe y la subregión de América del Sur, donde estamos nosotros. 21 destinos de las Américas tienen fronteras completamente cerradas para el turismo internacional, ¿ya? Aquí hablamos, por ejemplo, de países como, por ejemplo, Argentina, países como Chile, ya que a pesar que el 10 de octubre pasado, esto es muy reciente también, el día sábado, de hecho, se anunció en el diario oficial una extensión del cierre de fronteras por 15 días más, ¿ya? Es decir, que a contar del sábado se extiende por 15 días más el cierre de la frontera de nuestro país, que equivale a la medida número 21 desde el inicio de la pandemia. Recuerden que nosotros comenzamos a cerrar nuestra frontera en el mes de marzo, ¿ya? Producto de los primeros casos de COVID-19 que venían llegando al país provenientes desde Europa, ¿ya? Visitantes chilenos que venían regresando de sus vacaciones desde Europa. Pero aquí viene algo muy particular que poca gente lo sabe, y aquí también viene la oportunidad para el turismo MICE. El cierre de fronteras no afecta a chilenos y extranjeros residentes en Chile, en primer lugar, ¿ya? Es decir, un chileno hoy día perfectamente puede ir a Miami, por ejemplo, y volver y no tiene ningún problema a regresar a nuestro país, siempre y cuando cumpla con la cuarentena famosa de los 14 días. Tampoco afecta a extranjeros que vivan en nuestro país, ¿ya? Así como a ciudadanos argentinos o extranjeros residentes en Argentina por un tema de reciprocidad, ¿ya? O sea, un argentino hoy día perfectamente puede visitar Chile por vía aérea o por vía terrestre. Ya puede llegar a nuestro país por vía aérea o por vía terrestre sin ningún problema, o por vía marítima también en el caso del sur, ¿ya? O un residente, un extranjero residente en ese país también puede hacer ingreso a Chile. Pero también es un tema que les dije que es poco conocido, es que sí se permite actualmente la entrada de extranjeros no residentes en Chile que por motivos impostergables deban entrar a nuestro país, por motivos de negocio, por ejemplo, o que sea de conveniencia o de utilidad para Chile. Es decir, hoy día nosotros podríamos hablar de que el turismo MICE, el turismo de negocio, el turismo corporativo, sí está permitido para el desarrollo de la actividad de nuestro país, ¿ya? Así que ahí viene un primer foco, una primera oportunidad que se está presentando. Se comienzan, de cierta manera, a flexibilizar las medidas de ingreso al país por parte de visitantes extranjeros, ¿ya? A ver, esto es una realidad distinta, por supuesto, de la que cada país de la región, de la subregión de las Américas, de la subregión Sudamérica, posee, ¿ya? Algunos también recordarán lo que pasó en Ecuador, que Ecuador, específicamente Guayaquil, fue uno de los focos de COVID-19 a principios de esta pandemia. De hecho, fue una de las zonas más afectadas precisamente por esta pandemia. Hoy día, actualmente, Ecuador ya tiene una serie de levantamientos desde el punto de vista de las restricciones de viaje y permite que los visitantes internacionales lleguen a ese país con un examen PCR, ¿ya? Bolivia también ahí, de cierta manera, también ha flexibilizado la llegada, Brasil, ¿ya? Uruguay, básicamente los países que han tenido una flexibilización desde el punto de vista de la entrada a sus países tiene que ver más o menos con que dependen en gran medida o tienen un porcentaje importante de aporte al Producto Interno Bruto por parte de la actividad turística. Esa es la relación, ¿ya? En el caso de las economías avanzadas, por supuesto, es porque tienen una infraestructura potente desde el punto de vista sanitario. Y esto que les quiero mostrar también tiene que ver un poquito con lo que hacemos desde el panel de expertos de la OMT. Ya se lo mencionaba al principio, yo soy miembro del panel de expertos de la OMT y lo que hacemos es básicamente mostrar nuestras impresiones. Bueno, revisamos por supuesto todo lo que significa las estadísticas, una serie de documentación y también presentamos nuestras propuestas en lo que se denomina el índice de confianza del panel de expertos, y esto va al Departamento de Competitividad e Inteligencia de Mercado de la OMT. Y se genera un documento que se denomina Barómetro del Turismo Mundial, ya que por lo demás es el documento más importante de la actividad turística mundial. Ahí nosotros también aportamos precisamente con este índice de confianza. Y lo que ustedes están viendo en la pantalla es la pregunta que se nos hace al panel de expertos: ¿desde cuándo nosotros vamos a ver una recuperación tanto internacional como doméstica? ¿Ya? A ver, internacional son las barras en azul, doméstica son las barras en color rojo, ¿ya? Nosotros creemos que una recuperación doméstica se podría ver en el cuarto trimestre de este 2020, básicamente por lo que mencionaba anteriormente, el tema de las restricciones de viaje. No hay una estandarización mundial desde el punto de vista de las restricciones de viaje, entonces lo primero que va a suceder, que de hecho ya lo estamos viendo por lo demás, es que el turismo interno sea el primero que se recupere. Para el caso de Chile, no olviden de que cerca de un 60% de los turistas que recorren nuestro país, que hacen turismo en nuestro país, corresponden a turistas nacionales, y cerca de un 39-40% son turistas internacionales. A pesar de que son más turistas nacionales que internacionales,
eso no va a significar de que el gasto promedio del individual sea equivalente, ¿ya? Es decir, a pesar que se va a recuperar la actividad turística doméstica, no va a ser desde el punto de vista del aporte a la economía turística tan grande, ¿ya? Como sí lo hacen, por ejemplo, los turistas internacionales. Si nos vamos en ese elemento en particular, si nos centramos en cuándo nosotros podemos ver una recuperación de los mercados internacionales, bueno, la verdad la noticia no es muy buena. Hay de cierta manera, hay acuerdos que se indican que para el cuarto trimestre del 2021 e inclusive más allá, ¿ya? Inclusive algunos 2022 hablan, podríamos nosotros ver los primeros atisbos de una recuperación de los mercados internacionales, ¿ya? Esto, por supuesto, en el contexto tal y como nosotros lo hemos estado viendo hasta el momento, hasta octubre del 2020. Recuerden que la pandemia comenzó en Wuhan el año pasado, vamos a cumplir casi un año desde el inicio de los primeros brotes en Wuhan, en China. En enero del 2020, la OMT señaló de que este año íbamos a crecer a un 4%, o sea, a enero del 2020 todavía no había preocupación respecto a la pandemia, y hoy día en octubre estamos en una situación ya de recuperación después de haber tocado fondo, que fue el mes de mayo. Nosotros ya pasamos el momento más álgido, por lo demás, a nivel mundial estoy hablando, de la pandemia y su relación con la actividad turística, a pesar de que hay un creciente temor de los rebrotes, lo que está pasando, por ejemplo, en Marsella, en Francia, ya que es un destino turístico por excelencia. Ahí también están ocurriendo precisamente esta temática del cierre de los bares, de los restaurantes, de los hoteles, producto de que en ese polo turístico hay un crecimiento en el número de contagios. Lo mismo que estamos viendo, por supuesto, en España, pero también vemos otras realidades, como por ejemplo Nueva Zelanda, ya que Nueva Zelanda ha sido considerado como uno de los íconos desde el punto de vista del control, y Nueva Zelanda también tiene la actividad turística en ese país tiene un aporte importante, ¿ya? Al Producto Interno Bruto de esa nación de Oceanía, ¿ya? Así que cada país al final tiene su realidad distinta. Es de esperar que para Chile se pueda controlar o se pueda generar de cierta manera un grado de contención de la pandemia, de tal forma que nosotros podamos dar precisamente confianza para que así nuestro destino se vuelva a posicionar en el competitivo mercado internacional. A ver, hoy, si antes la actividad turística era competitiva, después de esta pandemia se va a volver aún más competitiva, y eso también, insisto, va a generar una serie de oportunidades. Y esto también lo lanza la OMT prácticamente a mediados de año, tiene que ver un poco con qué ha pasado, cuáles son los escenarios. Uno habla de escenario, y esto aquí hay una diferencia entre escenario y pronóstico. Un pronóstico es cuando uno dice lo que va a pasar casi como si fuese un pitonizo, tuviese una bola de cristal. Esto es un escenario que se puede o no llegar a dar, por supuesto. Y ahí ustedes ven otras crisis que han afectado a la actividad turística, como por ejemplo el SARS, ¿ya? El síndrome agudo respiratorio severo, que ocurrió en Hong Kong, ¿ya? Que tuvo su foco principal en Hong Kong el año 2003. Se trató de una pandemia, la OMS también la trató de una pandemia, un escenario bien similar en algunos casos a lo que estamos viendo ahora, pero como su ámbito de acción fue tan reducido, en este caso Hong Kong, no afectó a la economía turística mundial tan fuerte como lo que está pasando ahora con el COVID-19. En ese momento, apenas la actividad turística se contrajo un 0,4%, lo que equivale a una disminución de llegadas internacional de apenas 3 millones de personas, ¿ya? En épocas, por supuesto, donde hablamos de 690, 700 millones de llegadas internacionales, muy distinto a lo que vemos en el 2019. Recuerden también después que tuvimos otra crisis, el año 2009, que es la sumatoria de los resultados de la crisis subprime, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, y que después terminó extendiendo por todo el mundo. La actividad turística también se vio resentida, con una contracción de un 4% y una disminución de 37 millones de llegadas internacionales, ¿ya? Desde ahí, desde el 2009 en adelante hasta el 2019, es lo que nosotros vemos, o lo que se denomina la década dorada de la actividad turística mundial, en donde nunca antes había crecido a un ritmo tan vertiginoso como lo que ocurrió precisamente en la década pasada, ¿ya? En algunos casos, bueno, de hecho, saltamos desde 893 millones de llegadas internacionales a casi 1.500 millones de llegadas internacionales, y también estaba este escenario de llegar a los 1.800 millones de llegadas internacionales al año 2030, o quizás se podría haber logrado antes. Bueno, todo eso se acabó, ¿ya? Hoy día nos enfrentamos a un escenario que indica que bastante más cercano a lo que podría llegar a pasar, de que la disminución de la actividad turística mundial, la contracción, sería cercana a un 70%, lo que equivale a una disminución de más de 1.000 millones de llegadas internacionales, y esto, en otras palabras, significaría un retroceso de casi más de 20 años por lo demás, ¿ya? Desde el punto de vista de la llegada internacional. Si nosotros solamente viésemos
como métrica, ¿ya? La llegada internacional. O sea, estaríamos retrocediendo más de 20 años. Y aquí viene la pregunta: ¿cuándo vamos a comenzar a recuperar y cuándo vamos a volver a las tasas de crecimiento anteriores, pre-crisis? La verdad, eso también es muy complejo mencionarlo, porque lo que yo le mencioné en las láminas anteriores era que nosotros pensamos, ya, analizamos de que en el cuarto trimestre del próximo año, del 2021, camino al 2022, podría la actividad turística internacional, los mercados internacionales, comenzar a recuperarse. Pero eso no significa que vamos a volver a los niveles de crecimiento anteriores. Así que van a ser años muy duros, ¿ya? Algunos incluso hablamos de que esta recuperación podría tomar casi hasta el 2025, ¿ya? Hacer una forma de W, en algunos casos, una recuperación en forma de W, en donde todos los actores de la actividad turística, de la cadena de valor del turismo, debiésemos estar preparados desde ya. Pero también esto, a mí me gusta mostrar esta lámina por una razón muy particular, porque uno dice, bueno, este año la verdad la actividad turística se detuvo. Y no es tan así, ¿ya? La actividad turística, a pesar de que disminuyó una enormidad, y a pesar de que nosotros hemos sido testigos de cómo se cerraba la frontera, la actividad turística nunca llegó a cero, ¿ya? Es más, y esto también para que no se lo olvide, lo dejen guardado ahí en su disco duro. En septiembre del 2020, hace un par de semanas atrás, ¿ya? Hubo más bien dicho, la misma cantidad de vuelos en el aire al mismo tiempo que en septiembre del 2015. O sea, para que se den una idea de cuánto creció también la actividad turística y específicamente el transporte aéreo. En septiembre del 2020 hubo en el aire al mismo tiempo la misma cantidad de aviones que en septiembre del 2015. Estamos hablando de más de 150.000 vuelos, ¿ya? No quiero decir que esos vuelos hubiesen ido llenos, repletos de gente, ¿ya? Por todo este tema del distanciamiento físico. Pero para que se den una idea de que sí, el transporte aéreo nunca ha dejado de funcionar, la verdad. Y ya, por supuesto, hay casos de que de aerolíneas que están ofreciendo como una manera de reactivarse rápidamente, y para también abarcar a segmentos precisamente corporativos, de negocio, que están ofreciendo experiencias un tanto más novedosas. Por ejemplo, Australia, Qantas, está ofreciendo vuelos escénicos, ¿ya? Que se vendieron en un par de horas, todos los tickets. Por otra parte, Singapore Airlines también quiso ir un poquito más lejos y está ofreciendo toda una experiencia culinaria al interior de sus Airbus 380, que no despegan. Esta es una idea, pero ya radical. El avión no despega, se queda en tierra, ¿ya? Y ofrece por un ticket que va desde los $500, algo así como 400.000 pesos chilenos, desde 400.000 pesos chilenos, ofrece la experiencia culinaria a bordo de un avión, ¿ya? Y esa experiencia culinaria dura 3 horas, ¿ya? Algunos dirán, bueno, entonces, ¿para qué me subo a un avión si este no va a despegar? Pero increíblemente los tickets se vendieron en algo así como 30 minutos, ¿ya? O sea, un éxito total por parte de Singapore Airlines, y es tanto el éxito que ahora van a volver a generar 2 experiencias culinarias más los próximos días. Así que también ahí para ir sacando un poco idea desde que la crisis nos permite precisamente innovar en distintos aspectos para la cadena de valor del turismo. Y el sector MICE, ya centrándonos un poquito en lo que nos compete, ha sido por supuesto uno de los primeros afectados por la pandemia, por todo lo que significa el sector de incentivos, reuniones, conferencias, ferias, ¿ya? Y puede también ser uno de los últimos en recuperarse por todo esto mismo que estamos haciendo ahora, del auge de las videoconferencias en primer lugar, ¿ya? Fue uno de los primeros afectados, uno de los primeros segmentos de turismo en verse afectados por la propagación del COVID-19, y podría ser, insisto, uno de los últimos en recuperarse, o en algunos casos, algunos más críticos hablan de que quizás jamás se podría recuperar por completo, ya que se prevé que este 2020 la disminución de llegadas internacionales asociadas al mundo corporativo disminuyen en algo así como un 35,3% de acuerdo a Global Data. ¿Ya? Global Data es una empresa líder en análisis de datos y también que genera mucho datos precisamente en el sector MISI. Las exposiciones, ¿ya? Las ferias en sí, las ferias comerciales, todos entendemos por supuesto que son mucho más efectivas cuando se llevan a cabo con el cara a cara, de manera física, ¿ya? Porque básicamente hay motivaciones de los asistentes, hay motivaciones en torno a la creación de redes, hay motivaciones desde el punto de vista de la evaluación y la experiencia de producto y servicio en persona, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que las reuniones masivas de personas que fomentan este tipo de eventos del sector MICE, no está muy claro de cuándo sea seguro realizarlos. Hay algunos casos, por ejemplo, en España, que se están realizando, que mencionan incluso con algunos sellos,
indican que es un COVID-less, ¿ya? Que es como un poco menos de COVID, pero hay que tener mucho cuidado también con la creación de falsas expectativas hacia los visitantes, especialmente el corporativo, que es un segmento muy especial desde el punto de vista de las tipologías de turismo. Y aquí también tenemos dos grandes golpes que ha sufrido precisamente el sector de MICE, primero con el World Travel Market, que había anunciado en el mes de agosto que se iba a realizar sí o sí. World Travel Market es una de las ferias más grandes de turismo del mundo, y al final, por todo este tema del COVID-19, tuvo que replantearse todas estas situaciones y anuncia por primera vez en su historia que se va a realizar de manera virtual entre el 9 y el 11 de noviembre, con toda por supuesto, una temática absolutamente nueva, acorde a estos tiempos, y la ITB de Berlín, que también es una de las ferias más grandes de turismo del mundo, lo visitan en sus 5 días, lo visitan más de 100.000 personas, es un monstruo esto, la verdad, de las ferias de turismo, y este año se canceló por primera vez, ¿ya? Entonces tuvieron que hacer toda una serie de modificaciones precisamente y generar espacios virtuales, y se corre un año más hasta marzo del 2021. Por supuesto, en un escenario positivo de que al próximo año ya podamos tener mejores condiciones sanitarias para la realización de efectos masivos, ¿ya? Eventos masivos. Entonces, eso es todo el contexto mundial, todo lo que está pasando. Esta es la crisis más grande que ha afectado a la actividad turística hasta el momento, ¿ya? Hasta el momento. No obstante, también es bueno que, antes de pasar a la lámina de las oportunidades, es bueno que recuerden algo. El año 2009, la Organización Mundial de Turismo realizó un workshop y un trabajo precisamente con tomadores de decisiones en Bahamas, en Barbados, ¿ya? Y ahí mencionó la importancia de estar preparados, el 2009, hace 11 años atrás, la importancia de estar preparados para una pandemia que pudiese afectar la actividad turística a nivel mundial, producto de las experiencias recogidas del SARS, ¿ya? Del año 2003. Entonces se trabajó una serie de protocolos y una serie de medidas que podrían, de cierta manera, minimizar los impactos en la actividad turística. ¿Y qué pasó? Ese documento, la verdad, es bien poco conocido y ahí establece toda la serie de recomendaciones que debiesen tomar las naciones, los países, para evitar que la actividad turística se vea resentida. Y la primera, y esto también por eso lo recalco, la primera medida que no se debiese tomar desde el punto de vista de la pandemia tiene que ver con el cierre de fronteras, ¿ya? Tardía, me refiero. Si vas a cerrar las fronteras, tiene que ser de manera temprana y muy acotada. Y lo que ocurrió lamentablemente a nivel mundial es que las fronteras no se cerraron al mismo tiempo, ¿ya? Y por eso siguió ocurriendo que, por producto del transporte aéreo, marítimo, ¿ya? Y transporte terrestre, el virus comenzó a afectar a diversas regiones del globo, ¿ya? Algunos recordarán lo que pasó en el puerto de Yokohama, en Japón, con el Diamond Princess, que al final fue un crucero que no tenía nada que ver precisamente con Japón, no estaba asociado a la ruta, y al final terminó con una infección masiva de turistas. Lamentablemente personas fallecieron, y después Japón no se quería hacer cargo precisamente de todo el tema de la operación de este crucero, ¿ya? Entonces nos vamos ahora con las oportunidades, y en ese contexto, para lograr una recuperación ordenada después de este tremendo impacto que estamos viviendo, la cadena de valor del turismo, es decir, todos los miembros de la actividad turística, debiesen trabajar en 3 grandes ejes. El primero, asociatividad, ¿ya? Lo que está demostrando esta crisis, lo que está desnudando esta crisis, es también una falta de decisiones coordinadas entre los diversos actores de la cadena de valor del turismo. La cadena del turismo en su conjunto ha permitido, por supuesto, la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales en ciertos aspectos, por supuesto, ha generado nuevos puestos de trabajo, ha permitido el crecimiento y el desarrollo de emprendimiento, pero hemos tenido también varias fallas, y entre ellas, ¿ya?, ha sido precisamente la asociatividad. No nos entendemos o no nos escuchamos como debiésemos precisamente realizarlo. Y la falta de acciones coordinadas, por supuesto, se muestra como una falta de competitividad al mismo tiempo. Entonces, lo primero que debiésemos trabajar todos los miembros de la cadena de valor es en asociarnos. En primero, en conocernos, ¿ya? Conocer cuáles son los productos, los servicios que están ofreciendo nuestros colegas, los gremios de turismo, si es que existen, si es que no existen, bueno, avanzar en la creación para tener una voz en común, trabajar en conjunto con las organizaciones del sector público, en fin. Asociatividad se presenta como la primera gran meta en lo que debiésemos trabajar a la brevedad, ¿ya? De hecho, ya debiésemos estar trabajando hace varios meses atrás en asociatividad para, insisto, entregar este mensaje en común,
camino a una reactivación ordenada. Lo segundo, una vez que tú te asocias, ya que tienes fortaleza precisamente en tus gremios, entre todos los miembros de la cadena de valor, lo que debes avanzar es mejorar la comunicación. Y la comunicación primero debe ser interna, hacia tu destino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y esto ustedes lo saben mejor que nadie, hoy día la comunidad en su conjunto no sabe, no tiene claridad respecto de la importancia que significa la actividad turística para el desarrollo de un país, en este caso de Chile, o para el desarrollo de una región, en este caso Atacama, o para el desarrollo de una provincia. ¿Ya? No tiene muy claro eso. Las personas, me refiero a la comunidad local o la comunidad o la sociedad civil en su conjunto, no tiene conocimiento acabado de cómo funciona la actividad turística y tampoco tiene por qué saberlo, pero hoy día, en lo particular, ¿ya? Lo que hay que hacer es transmitir en un lenguaje ameno, cercano, fácil de comprender, ¿ya? Ojalá quizás muy gráfico por lo demás, de todo lo que significa la actividad turística para el beneficio de esas comunidades que en algunos casos viven en gran medida de la actividad turística. Entonces tú tienes que comunicar la importancia del turismo en un lenguaje óptimo, ameno, ¿ya? Fácil de comprender, al interior de tu destino, y una vez que tú tienes toda esta masa crítica, ¿ya? Conocedora de lo que significa la actividad turística, tú realmente después puedes comenzar a comunicar hacia afuera del destino, ¿ya? Pero comunicación es clave. Y el tercer elemento, por supuesto, sostenibilidad, que es lo que nos compete. Hoy día los destinos turísticos del mundo que están avanzando más rápido precisamente en la recuperación tienen como elemento central precisamente la sostenibilidad en cada una de sus, en cada uno de esos eslabones de la cadena de valor del turismo. Así que la sostenibilidad, a pesar que se viene hablando desde, si nosotros hiciésemos una línea en el tiempo, desde hace 40 años que se menciona por primera vez el concepto de sostenibilidad, el año 1980, y después más adelante con la Comisión Brundtland, el año 87, y así sucesivamente. Recién hoy día, 2020, pareciera, y espero, soy optimista, pero también soy un realista, espero que este sea realmente el momento en que la sostenibilidad desde ya se considere como los mínimos aceptables. O sea, es decir, si tu destino, si tu negocio, si tu emprendimiento, si la cadena de valor local no es sostenible, la verdad ni siquiera es competitiva y por ende ni siquiera debiese avanzar precisamente en otras materias más avanzadas, como por ejemplo pueden ser la promoción y el marketing de destinos turísticos o el branding de destinos turísticos. Es ahí donde nosotros trabajamos precisamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Que es la Agenda 2030, que es básicamente una hoja de ruta que se plantea el año 2015, en donde se establecen 17 objetivos que la humanidad en su conjunto debiese lograr, pero el sector turístico tiene la oportunidad precisamente de abarcar los 17 objetivos, pero en este caso, y para efectos de esta presentación, nos vamos a centrar con aquellos que tienen mayor relación con la actividad turística y aún así, mayor relación con el turismo MICE en lo particular. El objetivo número 7, ¿ya? Habla de energía asequible y no contaminante, y un poco la bajada que uno hace de esto es garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Y considerando, por supuesto, que siendo el sector turístico una actividad económica que requiere un aporte energético sustancial, podríamos nosotros acelerar el cambio hacia energías renovables, que por lo demás Atacama tiene un potencial enorme, ¿ya? E incrementar, por supuesto, la cuota de la materia energética mundial. O sea, el turismo podría precisamente apalancar de mejor manera todo este cambio hacia energías renovables no convencionales, ¿ya? Por ende, el promover inversiones sólidas y a largo plazo en materia de energía sostenible, ¿ya? O renovable, podríamos también ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que van, por supuesto, de la mano, ¿ya? Mitigar además la emergencia climática, el cambio climático, que, paréntesis, es la crisis más grande que está enfrentando la humanidad, y además también podríamos implementar una serie de soluciones innovadoras en áreas urbanas, regionales o remotas, ¿ya? El objetivo número 12 habla de producción y consumo responsable, en donde nosotros debiésemos ser capaces de garantizar la actividad turística, y el segmento MICE, debiese garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Es decir, un sector turístico que adopte prácticas de consumo y producción sostenible podría tener un papel significativo en la transición hacia la sostenibilidad, elaborando y aplicando instrumentos que permitan vigilar los efectos del desarrollo en el turismo, además de promover la cultura y los productos locales, ¿ya? Hay un programa que también tengo la oportunidad de formar parte, que se denomina One Planet, que también es una derivada de las Naciones Unidas, Travel with Care, que es un programa de turismo sostenible precisamente que tiene la Naciones Unidas,
Y ahí hay una bajada que se llama el marco de CENAR, el 10-Year Framework Program, que es un marco a 10 años plazo para modalidades de consumo y producción sostenible. Y para el turismo es muy sencillo de aplicar porque básicamente las primeras indicaciones hablan de la reducción u ojalá la eliminación del plástico de un solo uso en todo lo que significa la cadena de valor del turismo. Así que es posible precisamente hacer estos cambios. Y el objetivo número 13 habla un poquito de la acción por el clima, en donde aquí todos estamos llamados a adoptar medidas urgentes para paliar el cambio climático y sus efectos. Eso también a mí me gusta dejarlo muy claro cada vez que tengo la oportunidad de tener una conversación o en este caso una presentación. Primero, el turismo no es una industria que genere productos tangibles, ya por un lado, y también por otro lado, que mucho, en algún momento ustedes quizás lo escucharon, de que es una industria sin chimeneas. La verdad, tenemos chimeneas y tenemos muchas chimeneas, ¿ya? Contaminamos y contaminamos muchísimo, más de lo que la gente piensa. Entre el año 2009 y el año 2013, nosotros fuimos responsables de cerca del 8% de los gases de efecto, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ende, el turismo, para dejarlo más sencillo, es responsable de prácticamente una décima parte de todo lo que significa la aceleración del cambio climático, ¿ya? Entonces, estamos contribuyendo cada vez más rápido al cambio climático y al final nos estamos viendo afectados nosotros mismos porque la actividad turística depende de ecosistemas limpios, depende de maravillas naturales que permanezcan en el tiempo y si existe una aceleración precisamente del cambio climático, lo que nosotros estamos colocando en riesgo son precisamente nuestros bienes y nuestros destinos. El destino es el verdadero producto turístico, fuente de experiencias turísticas diferenciadoras, ¿ya? Entonces, si somos capaces de reducir el consumo de energía, si somos capaces de utilizar fuentes renovables de generación de energía, si somos capaces de generar empaques amigables con el medio ambiente, podríamos, como sector turístico, podríamos eventualmente abordar uno de los retos más importantes y apremiantes para nuestra época. Entonces ahí es donde viene inmediatamente la pregunta, ¿es momento, esta crisis nos permite comenzar o plantear un nuevo modelo económico para la actividad turística? Algunos hablan de que esto era extremadamente necesario desde ya hace mucho tiempo, pero esta crisis del COVID-19 lo que coloca es básicamente un stop un tanto no buscado, ¿ya? La actividad turística jamás buscó este stop, ¿ya? La actividad turística en su conjunto hablaba de sostenibilidad y hablaba de economía circular, pero no tenía el tiempo ni tampoco la energía para decir, ¿sabes qué? Desde este momento en particular vamos a comenzar, porque la actividad turística al final se había convertido en una máquina, ¿ya? Que estaba avanzando cada vez más rápido y que cada vez crecía más y más. Entonces, es ahí donde la economía circular para un turismo sostenible se presenta como una de las tantas oportunidades que está entregando esta crisis para nuestro sector. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es algo muy interesante, ya que ahora, insisto, está tomando nuevamente forma y está tomando cada vez más fuerza, que es lo que se denomina la economía de la dona, ¿ya? O Donuts Economics. La economía de la dona fue presentada el año 2002, o sea, casi 8 años atrás, y habla de los límites justos, pero también estos techos de seguridad para el desarrollo de la humanidad. Primero que todo hay que entender lo siguiente, el desafío del siglo XXI de la humanidad, de cada uno de nosotros, es satisfacer las necesidades de todos los que vivimos en este planeta dentro de los medios que ofrece el planeta, ¿ya? Vivimos en un mundo finito, pero con ambiciones infinitas. En otras palabras, para garantizar que nadie se quede corto en lo esencial de la vida, ¿ya? Alimentos, por ejemplo, vivienda, atención médica, política, voz política, ¿ya? Al tiempo que aseguramos que colectivamente no sobrepasemos nuestra presión sobre los sistemas de soporte vital de la Tierra, ¿ya? Los servicios ecosistémicos, como también se denomina, de los cuales, por supuesto, dependemos fundamentalmente, un clima estable, suelos fértiles, una capa protectora, por ejemplo, de ozono, ¿ya? Todo eso tiene que estar garantizado, ¿ya? Todo eso tiene que estar garantizado para beneficio de nosotros, pero también para beneficio de los servicios ecosistémicos. Y la dona la dona de la economía, ¿ya? Un poco habla, o de los límites sociales, también habla desde un punto de vista, un enfoque un poquito más lúdico, ¿ya? Las necesidades de enmarcarnos en este desafío y también actúa como una especie de brújula para el progreso humano del siglo XXI en adelante, ¿ya? El techo ambiental, ¿ya? Que es lo que ustedes ven acá en la parte más externa precisamente de esta dona, de esta rosquilla, ¿ya?
hablan de 9 límites planetarios, más allá de los cuales se encuentra la degradación ambiental inaceptable, ¿ya? Y los posibles puntos de inflexión en los sistemas de la Tierra, es decir, inmediatamente nosotros nos colocamos en riesgo como humanidad, ¿ya? Y las 12 bases que están acá al interior de esta dona, las bases sociales también se denominan, se derivan de estándares sociales mínimo acordados internacionalmente, como se denominan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la lámina que les mostré hace unos segundos atrás, ¿ya? Entonces al final va todo esto de la mano, por eso es un modelo un poquito más fácil de comprender, también más lúdico, más entretenido, donde se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se hace una bajada también para beneficio de todas las personas. Entonces, entre las fronteras sociales y planetarias se encuentra este espacio ambientalmente seguro y socialmente justo, ¿ya? En que la humanidad puede prosperar. Entonces, debiésemos ser capaces de tener como mínimos aceptables el agua, los ingresos, la educación, la resiliencia, que es algo, una palabra que tanto lo hemos escuchado en estos últimos tiempos por parte del turismo, la participación ciudadana, el empleo, la energía, la equidad social, la equidad de género. Recuerden que el turismo, más del 60% de los trabajadores del turismo a nivel mundial son mujeres, y al mismo tiempo ganan en promedio cerca de un 30% menos que los hombres, así que tenemos una gran brecha que precisamente disminuir, salud y alimentación, ¿ya? Eso es lo que nosotros debiésemos permitir y generar para todos los habitantes de la humanidad, por supuesto, no yendo más allá de este techo medioambiental, en donde el cambio climático, el consumo de agua dulce, ¿ya? Los ciclos del nitrógeno y el fósforo, en otras palabras, la contaminación, los cambios en el uso del suelo, entre varios otros elementos, se presentan como grandes amenazas para todos. Y el turismo, por supuesto, es clave en avanzar hacia una economía más respetuosa de todos. A ver, muchos también saben respecto a cómo funciona la economía lineal, ¿ya? El modelo clásico de la economía lineal. Lo que ustedes ven en la pantalla es lo que nosotros básicamente hacemos, que extraemos recursos naturales, ¿ya? Extraemos, la humanidad depende en un 100% de los recursos naturales, los extraemos, los transportamos, ¿ya? Los manufacturamos, los llevamos a una industria, ¿ya? En donde se fabrica este computador, las cámaras con las cuales estamos haciendo este Zoom, nuestra ropa, etcétera, etcétera, y después se descarta, ¿ya? En el caso del descarte, en un modelo clásico de economía lineal, lo que nosotros generamos son, lamentablemente, residuos, ¿ya? Y en el caso de la cadena de valor del turismo, ¿ya? La cadena de valor tradicional en el turismo es exactamente lo mismo, ¿ya? Nosotros hablamos de recursos, ¿ya? Recursos principalmente naturales, ¿ya? Para el desarrollo de la actividad turística. Después pasamos a el abastecimiento. En otras palabras, hablamos de, por ejemplo, agricultura, ¿ya? Extraemos alimentos de la naturaleza para llevarlo a un restaurante, madera, por ejemplo, para la construcción de los muebles en un hotel o en un restaurante, el plástico, que también, por supuesto, se utiliza mucho por parte de la actividad turística, plástico con solo uso, en los amenities, por ejemplo, también de un hotel, ¿ya? Después pasamos a la manufactura, en donde ya se construye, por ejemplo, un hotel, ¿ya? Se avanza precisamente la construcción de infraestructura turística, ¿ya? O de planta turística. Hablamos, por ejemplo, de souvenirs, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de elaboración de alimentos, hablamos de fabricación, por ejemplo, de equipamiento gastronómico. Todo eso viene de recursos naturales. Y después hablamos del consumo, en donde nosotros como turistas nos alojamos, ¿ya? Vamos a un evento, vamos a un restaurante. Todo ¿ya? Toda esta cadena de valor tradicional en el turismo, lamentablemente significa un desperdicio de recursos, ¿ya? Eliminación de desperdicio de recursos, eliminación de recursos que perfectamente tienen también un costo económico importante. Entonces, es ahí donde aparece el concepto de economía circular, que insisto, no es nuevo, ya lleva muchos años, la verdad, este tema, pero quizás esta crisis nos permite precisamente avanzar hacia un mejor mañana. Los seres humanos, y esto también para comprenderlo muy bien y cómo se asocia el turismo, los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza que genera basura, ¿ya? Solamente para colocar un ejemplo, cada latinoamericano produce 1 kilo de basura al día, promedio por supuesto, y Latinoamérica como región en conjunto produce 541.000 toneladas diarias de basura, ¿ya? Es una locura. Esto representa al final que cerca de un 10% de la basura mundial. O sea, la región de América Latina produce un 10% de la basura mundial. Entonces, hay una importante gravedad en este tema, considerando que los residuos son un problema desde el punto de vista de la explotación de recursos. O sea, al final explotamos recursos, pero si lo queremos ver muy en crudo, estamos gastando energía y estamos gastando dinero que terminamos desperdiciando, ¿ya? Entonces,
Hoy día, considerando que 2/3 de los habitantes del planeta viven en ciudades, ¿ya? En centros urbanos, y tomamos la naturaleza para tomar los materiales que necesitamos para construir nuestras escuelas, nuestros hogares, los hospitales, las carreteras, los hoteles, los restaurantes, etcétera, etcétera, los sistemas de transporte, ¿ya? Además, junto con, por supuesto, una clase media que sigue creciendo, ¿ya? Esto significa que hay un aumento, ¿ya? En la demanda de bienes de consumo, ¿ya? En otras palabras, cortamos más árboles, cosechamos más alimentos, perforamos más la tierra para extraer minerales, pero al final, increíblemente, estamos desperdiciando más eso, ¿ya? No es que lo necesitemos más, es que lamentablemente lo estamos desperdiciando más, ¿ya? Entonces, aquí la idea es ojalá inspirarse en la naturaleza donde no existe el concepto de desperdicio y donde todo insumo, o todo, más bien dicho, lo que genera la naturaleza se convierte en un insumo o alimento para otro organismo, ¿ya? Entonces, al final, esto habla realmente de economía circular si nosotros tenemos que ver la naturaleza como un ejemplo básico, ¿ya? En un bosque, por ejemplo, las hojas de un árbol se convierte en abono para la tierra, todo es un flujo, ¿ya? Cerrado en lo que todo fluye, ¿ya? Y en la práctica, la economía circular, lo que ustedes están viendo en la pantalla, se consigue mediante, por ejemplo, la recuperación, la reparación, el reciclaje, la reutilización, la refabricación de los productos, ¿ya? Que algo no es tan nuevo como pareciera. Algunos se van a acordar cuando compraba botellas de una gaseosa y había un envase retornable y aún uno tenía que dejar un dinero y después te devolvían ese dinero. Nosotros, la verdad, ocupamos economía circular desde hace muchos años, pero el concepto en sí no estaba tan acabado y no lo asociábamos tan bien, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo de economía circular es el de los aceites de los automóviles, ¿ya? Que son altamente contaminantes, y hoy día se utiliza como insumo para la industria del cemento, ¿ya? Así que también ahí hay un tema interesante. O como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Talcahuano, en el sur de nuestro país, en donde, gracias a la economía circular, se están utilizando los neumáticos en desuso y se está generando energía a través de pirólisis, ¿ya? Así que también es interesante ver cosas que se están realizando acá en Chile. O lo que hace, por ejemplo, la compañía Greenglass, que utiliza botellas, ¿ya? Y genera vasos y después, por supuesto, avanza en esta economía circular, ¿ya? Hoy día en América Latina el 50% de los residuos sólidos son materia orgánica, ¿ya? O sea, es una locura. Imagínense lo que podríamos utilizar para compost, por ejemplo, para beneficio de nuestros restaurantes, de los hoteles, de los huertos en general, ¿ya? Y 90% va a la basura, sin ningún tipo de tratamiento, ¿ya? O sea, al final, volvemos a lo mismo, estamos botando, por decirlo coloquialmente de alguna manera, estamos botando oro, estamos botando lo mejor del mundo, lo estamos botando a la basura, ¿ya? Sin darnos cuenta. Si pudiésemos, ojalá, colocar en práctica la economía circular, podríamos generar nuevos mercados, ¿ya? Como la producción de abono, por ejemplo, o de alimento para el ganado, ya que la actividad turística también se beneficia de eso, pero también podríamos apoyar en la generación de empleo, ¿ya? Recuerden que la CEPAL, también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica que mejorar la eficiencia de la vida útil de los productos, de los materiales en América Latina, llevaría a la creación de cerca de 5 millones de nuevos empleos. Así que también podríamos precisamente abarcar en la temática de empleo en un contexto donde el COVID-19 está precisamente aportando a la disminución de empleos, ¿ya? Hay una cesantía que está galopante y que está ahí creciendo día a día. Entonces, ¿cuáles son los principios de la economía circular? Los vamos a ver a continuación. Son 7, ¿ya? El número 1 se denomina priorizar los recursos regenerativos. Y aquí la idea es asegurarse de que los recursos renovables, reutilizables y no tóxicos se utilicen como materiales y energía de manera eficiente, ¿ya? El principio número 2 se denomina preserve y extienda lo que ya está disponible. Es decir, mientras los recursos están en uso, hay que mantenerlos, manténganlos, ¿ya? Repare, actualícelos para maximizar su vida útil y ojalá darle una segunda vía a través de estrategias de recuperación cuando corresponda, ¿ya? El principio número 3 se denomina use los desechos como recurso. Aquí es básicamente hablar de utilizar los flujos de residuos como fuente de recursos secundarios y recuperar los recursos, recuperar los residuos para su reutilización y reciclaje, ¿ya? El principio número 4 se llama diseñe para el futuro. Aquí hablamos de considerar las oportunidades para crear mayor valor
y alinear los incentivos a través de modelos de negocio que se basen en la interacción entre productos y servicios. El principio número 5 se denomina colaborar para crear valor conjunto y habla aquí un poquito de tener en cuenta la perspectiva de los sistemas durante el proceso de diseño. O sea, va un poquito de la mano con el 4. Usar los materiales correctos, ¿ya? Diseñar para una vida útil adecuada y diseñar para un uso futuro extendido. Muchos también habrán recordado con esto la obsolescencia programada, ¿ya? Bueno, la economía circular un poquito se aleja precisamente de ese modelo. El principio número 6, repensar el modelo de negocio, ¿ya? Y aquí hablamos de poder rastrear y optimizar el uso de recursos y fortalecer las conexiones entre los actores de la cadena de suministro, ¿ya? A través de plataformas digitales, por ejemplo, en línea, y tecnologías que brinden información. Hoy día tenemos una oportunidad única, todos estamos conectados y tenemos precisamente la oportunidad de tener un dispositivo inteligente a nuestro alcance, precisamente debiésemos utilizarla también para apostar por la economía circular. Y el principio número 7, que también va un poquito de la mano, tiene que ver con incorporar la tecnología digital, y aquí se habla de que trabajemos todos juntos en toda la cadena de suministro, internamente al interior de las organizaciones y con el sector también público, no solamente el sector privado, sino el sector público, también la academia, ¿ya? Para aumentar la transparencia y crear valor en conjunto. Entonces, en esos 7 principios, ¿ya?, de economía circular, nosotros nos vamos al capítulo 3 y final de esta sesión, ejemplos de economía circular para la actividad turística y el segmento MICE. Y aquí son ideas, la verdad, que son bien interesantes y sumamente factibles de realizar y colocar en valor, colocarla a punto, por supuesto, desde nuestro sector. El turismo permite precisamente con todos los elementos de innovación poder avanzar más rápido cuando existe una crisis. Hoy día, insisto, la crisis del COVID-19 nos presenta esta oportunidad de avanzar más rápido. Lo primero es empaques amigables con el medio ambiente. La imagen que ustedes están viendo en la pantalla es un producto, no voy a mencionar la marca, por supuesto, porque para no generar ahí malos entendidos, pero ese champú en particular, el que están viendo ustedes en pantalla, es 100% natural, no ha sido testeado en animales, ¿ya? Libre de crueldad animal, pero además la botella tiene una particularidad, es natural, ¿ya? Está construida y diseñada de materiales naturales, es biodegradable, pero también es compostable. O sea, aquí el residuo es cero. Algunas industrias ahora están probando nuevos materiales de empaque para sustituir los plásticos, el famoso plástico en solo uso que nosotros lo conocemos muy bien en los hoteles con los amenities, ¿ya? Y comenzar a usar opciones más amigables, por supuesto, con el medio ambiente para detener el vertido de plástico. Ustedes también muy bien saben que existe toda una polémica a nivel mundial por este vertido masivo que hemos realizado en los océanos del mundo, en las fuentes de agua, en los cursos de agua, pero también en los océanos del mundo por parte del plástico de un solo uso, ¿ya? Hay muchos ejemplos de compañías que están tratando precisamente de sustituir el plástico que usaron en favor de materiales biodegradables, como el que estamos viendo, por ejemplo, en la pantalla, y la intención de esto es producir envases compostables, ¿ya? O cubiertos, ¿ya? Cubierto me refiero para, por ejemplo, un catering, ¿ya? O un buffet, ahora precisamente con todo este tema del distanciamiento físico, ¿ya? Vamos a ver precisamente eso, cubiertos a partir de desechos biodegradables, como por ejemplo papel, desechos agrícolas o similares. Ya hay tecnología, ya hay productos precisamente con esas características. Otro ejemplo, ¿ya?, tiene que ver con la decoración baja en huella de carbono, ¿ya? A través de la decoración y el mobiliario del interior del hotel es posible reducir significativamente la huella ecológica, ¿ya?, y aplicar también la economía circular. Por ejemplo, mobiliario de hoteles con materiales reciclados o materiales que provienen de otras fuentes, ¿ya? Tú, por ejemplo, puedes amoblar tus hoteles con materiales diseñados de manera ecológica para ser fácilmente desmantelados también, ¿ya?, y reciclados. La alfombra, los techos también hoy día pueden ser precisamente reciclados, pero también integrados, y esto es muy importante, en los esquemas de recolección y reciclaje, siempre y cuando la comuna, ya la municipalidad, el municipio, tenga precisamente esos avances. Por eso yo les dije que aquí no íbamos a salir solo de este problema, la asociatividad. Todos los actores tienen que trabajar con un fin común, es decir, al año 2030, la región de Atacama va a ser reconocida como una región que apostó por la economía circular, por un desarrollo sostenible, por una mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales, por la conservación de su patrimonio natural y cultural, entre otros elementos, ¿ya? Pero es una visión en conjunto. Por eso también los actores públicos forman parte, pero fundamental, precisamente de esta discusión. La imagen que ustedes están viendo en la pantalla es el Obolo Nichi
Hotel en Canberra, ¿ya? En Australia, y es un proyecto colaborativo, es muy interesante porque es un proyecto colaborativo entre artistas locales, entre arquitectos y, por supuesto, la cadena de valor del turismo. Y todo el diseño para el del hotel se utilizó madera reciclada que venía de fuentes de demolición, es decir, casas o infraestructura que estaba en demolición, se tomó esa madera, se limpió, por supuesto, se procesó, se reutilizó y hoy día forma parte del mobiliario y todo, y le da toda una onda bien particular a este hotel. ¿Ya? Vamos al ejemplo número 3, gestión del agua. A ver, aquí hay compañías que, por ejemplo, están aplicando tecnologías de filtración de agua por membrana, ¿ya? Que es una tecnología un poco más cara por lo demás, pero a largo plazo, por supuesto, es muchísimo más rentable, es cara la inversión inicial. ¿Y qué hace la recuperación, la filtración de agua por membrana? Es recuperar aguas residuales, ¿ya? Para su reutilización en las operaciones, por ejemplo, de lavandería, ¿ya? Y con esto hay una disminución de cerca de un 20 o un 25% del consumo de agua, que es algo fundamental, por supuesto, en la región de Atacama, que debiésemos precisamente avanzar en este tipo de tecnologías. ¿Ya? Pero también hay un tema asociado con la energía, aparte del consumo de agua. Si tú consumes menos agua, también consumes menos energía, por ejemplo, para calentar el agua. ¿Ya? Además, hay otras tecnologías, también de este tipo de las membranas y de la recuperación de aguas residuales, es que se retiene el calor de estas aguas residuales, ¿ya? Lo que reduce aún más la necesidad de energía, por ejemplo, y de calefacción. Hay algunas compañías que están haciendo pequeños esfuerzos, como por ejemplo cambiar el algodón, ¿ya? En toda la ropa, probablemente tal, de la hotelería, y pasarla a polialgodón, a mezclas textiles, para aumentar no solamente la vida útil, ¿ya? Sino que también para hacer un uso más eficiente desde el punto de vista de los lavados. Hay otras ideas, como por ejemplo lo que ustedes están viendo en la pantalla, son timers en las duchas, ¿ya? Que están asociadas a una X cantidad de litros por turista, por visitante, por turista, para la utilización precisamente del agua. Es decir, por turista se recomienda una utilización de, ejemplo, 50 litros de agua, ¿ya? O 80 litros de agua. Entonces, se colocan estos timers y tú como usuario, ¿ya? Tienes claridad, transparencia perfectamente de lo que se trata, pero también un poco se educa al visitante producto de la necesidad de la reducción precisamente de este consumo de agua. Así que también hay ideas que uno puede bajar a la vida chilena. Otro ejemplo son las luminarias de bajo consumo, que es algo que ya en Chile lo hemos abrazado de manera fehaciente. De hecho, en todas nuestras casas es posible que tengamos luminarias LED. La luminaria LED es, yo creo que un muy buen ejemplo. Se ahorra muchísima energía, pero también, a pesar de que la inversión inicialmente, recordarán hace varios años atrás, era bien cara, era bien costosa, hoy día la luminaria LED es bastante asequible. De hecho, es más fácil encontrar ampolletas LED que ampolletas de las antiguas, de incandescentes, ¿ya? Y cuestan prácticamente lo mismo. Entonces, el consumo masivo también ha permitido de que, por supuesto, los precios disminuyan, ¿ya? Y aquí también avanzamos no solamente con la luminaria LED, sino que también con algo que la región de Atacama, insisto, tiene un potencial enorme, que es la generación de energía a través de celdas fotovoltaicas. Y aquí algo también que algo muy cercano a mí, yo les comenté el año 2009, tuve la oportunidad de trabajar en el Parque Nacional Pan de Azúcar, y ya en esa época, a pesar que la tecnología ha avanzado muchísimo en esta década, ya en esa época nosotros colocamos placas solares para la generación de energía al interior de una concesión del Parque Nacional. También colocamos energía eólica, ¿ya? También para la energía para la generación energética. Y todas esas cosas se permiten, es posible lograrlas precisamente en nuestra región, en Atacama. Y aquí un ejemplo muy claro. Un hotel con una capacidad de 7 kilowatts, ¿ya? O sea, 7000 watts, ¿ya? Instalado en placas solares, que hoy día es mucho más económico que por supuesto hace una década atrás, podría evitar la emisión de 8.5 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, ¿ya? Que es uno de los gases de efecto invernadero clásicos, mayormente identificados. No es el más contaminante, pero sí el mayormente identificado. Entonces, con una inversión concreta, insisto, de 7 kilowatts, ¿ya? En tu hotel, en tu alojamiento, en tu restaurante, tú permites una disminución, ¿ya? En las emisiones de gases de efecto invernadero que equivalen a aproximadamente 8.5 toneladas anuales, ¿ya? 8.500 kilos de emisiones de CO2, ¿ya? O también equivale a una preservación
¿ya? De 2.5, aproximadamente de 2.5 hectáreas de bosque nativo, ¿ya? De preservación por parte del secuestro de carbono que se denomina. Recuerden que los árboles lo que hacen es capturar carbono y generar oxígeno. Entonces, todas esas cositas sería también bueno plantearlas, internalizarlas en las discusiones precisamente en nuestra cadena de valor, pero también, insisto, transparentarlas al público, ¿ya? Recuerden que estamos viviendo tiempos de cambio en donde también necesitamos transparentar toda esta información a la comunidad local para que de cierta manera también la comunidad local entienda los esfuerzos que nosotros como cadena de valor del turismo estamos realizando para un mejor mañana. Y el elemento número 5 tiene que ver con la eficiencia energética, ¿ya? A ver, acá hablamos de, por ejemplo, el aceite de cocina, ¿ya? Usado en los restaurantes, que se están virtiendo, se están filtrando, para almacenamiento, por supuesto, y después se van a una refinería de petróleo, ya para reciclaje como combustible, o de manera artesanal, también algunos emprendedores lo están reciclando para combustible, ya para generación de combustible. O también algunas ciudades de nuestro país lo que están haciendo, se está recolectando precisamente este aceite usado. De a poquitito se dan cuenta que estamos avanzando precisamente hacia una economía más amigable, hacia una economía circular. El compostaje de alimentos, que es algo que es muy fácil por lo demás de realizar, in situ, ¿ya? O en cooperación con una empresa de compostaje de la ciudad, también es una alternativa totalmente factible. La producción, por ejemplo, de energía a partir de restos de comida en una planta de pirólisis, ¿ya? Yo les dije que en Talcahuano hay una planta de pirólisis, Conafuel se denomina, se llama, y lo que ellos buscan es a través de los neumáticos, pero también se puede utilizar generación de energía a través de los neumáticos, pero también se puede utilizar generación de energía a través de la pirólisis, ¿ya? Con, por ejemplo, de los residuos domiciliarios o los residuos alimentarios de la cadena, insisto, la cadena gastronómica de un territorio en particular. ¿Qué es lo que es la pirólisis? Algunos quizás no lo tienen muy claro porque es un elemento muy nuevo de la discusión en Chile. La pirólisis no es otra cosa que una planta, ¿ya? De tratamiento que calienta los desechos, sean cuales sean estos, ¿ya? Y los descompone produciendo en el proceso gas natural y carbono, ¿ya? Y además, el mismo tratamiento lo que hace es separar el gas, ¿ya? Dejando biochar, ¿ya? El término técnico que se denomina en esta separación de residuos, que el biochar no es otra cosa que un carbón vegetal de restos vegetales, ¿ya? Y que también se puede reutilizar, además es increíble. ¿Por qué se puede reutilizar? Porque es valioso como aditivo para los jardines, ¿ya? Así que ustedes pueden hacer economía circular a muy pequeña escala en su región, ¿ya? Con más ingenio a veces que recursos económicos. El gas que se quema, ¿ya? Además, porque aquí generamos el biochar, pero además tenemos gas, el gas que se quema puede generar calor, puede ayudar a la disminución de energía, puede generar electricidad, por ejemplo, ¿ya? Y además, el exceso de calor, si es que existe, ¿ya? Se puede almacenar como agua caliente en una piscina, ¿ya? Y aquí tú puedes reutilizarla, por supuesto, como sistema de almacenamiento de energía térmica. O sea, la pirólisis es realmente espectacular. Aquí, esto les quisiera también mostrar esta imagen. Habla un poquito de la eficiencia en servicio de alimentación con la jerarquía de residuos alimentarios. En verde, ¿ya? Lo que está en la parte superior de su pantalla es lo ideal, o sea, prevenir. Y desde el centro de la pantalla hacia abajo es disposición, que está en un color anaranjado rojo, ojalá evitarlo, ¿ya? O sea, es más recomendable lo verde, menos recomendable lo rojo. ¿Qué es lo más recomendable en un restaurante, por ejemplo, o en un hotel, ¿ya? Al momento de hacer un evento, un buffet? Es, primero que todo, prevenir, diseñar muy bien los menús, ¿ya? Prevenir la generación de residuos, el primer lugar. Lo segundo, si es que existe, lamentablemente, todavía no hablamos de desperdicio, sino que si existe una surplus, es decir, una generación de alimentos mayor a las necesidades, ahí se podría redistribuir a personas que así lo necesiten, ¿ya? Después, un poquito más abajo, se podría redistribuir a animales, ¿ya? Y después ya un poquito más abajo, por lo que significa también los costos, se podría reciclar o incinerar, ¿ya? Como el ejemplo de la pirólisis, con generación de energía. Y lo menos recomendable, la verdad, es la disposición, que lamentablemente es lo que nosotros hacemos mucho acá en Chile, de que simplemente juntamos toda la basura y vamos y la botamos y viene un camión de residuos, de basura, perdón, y la termina llevando a un relleno sanitario, y ahí fin de la historia. Eso, lamentablemente, insisto, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo energía, estamos perdiendo oportunidades precisamente de aportar a la generación de empleos, estamos perdiendo un montón de oportunidades. Entonces, por eso la idea de la jerarquía de los residuos alimentarios va desde la prevención, en primer lugar, que es lo verde, y lo menos favorable sería la disposición, que es botarlo a la basura tal y como nosotros lo conocemos. Y
con esto ya para ir terminando, algo que también se habla muy poquito en Chile desde el punto de vista de la actividad turística, ¿ya? Y la relación con el cambio climático y la emergencia climática, es la huella de carbono. Nosotros debiésemos avanzar en identificar, en primer lugar, reducir y compensar nuestra huella de carbono, la huella de carbono que genera la actividad turística. Acá yo les estoy presentando en la pantalla, ustedes ven la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero versus las expectativas que tuvo la COP21 de París del año 2015. ¿Ya? En ese momento, en la COP21 de París, se buscó un acuerdo mundial, es decir, que la temperatura del planeta no aumentase en 2 grados promedio o más, porque un aumento superior podría colocar en grave riesgo la existencia de la humanidad. A ese nivel estamos hablando, ¿ya? No estamos hablando simplemente del tema de, como coloquialmente en algún momento se habló, de los arbolitos, de los animales, no. Aquí estamos hablando de un tema, eso es serio, pero esto es aún más serio, porque estamos hablando de la sobrevivencia de la especie humana, ¿ya? Y en ese contexto se habla de que los principales emisores de gases de efecto invernadero desde el punto de vista del sector turístico son lo que ustedes ven en el color, perdón, en más anaranjado, que es lo que está acá abajito, que tiene que ver con las emisiones del transporte aéreo, ¿ya? Después en celeste, las emisiones por transporte terrestre o automóviles. Después en gris, las emisiones de gases de efecto invernadero producto de los alojamientos, básicamente por una escasa eficiencia energética. Entonces, el problema es tan grande de que si nosotros como humanidad, no solamente el sector turístico, sino que nosotros en su conjunto como humanidad, no hacemos un cambio hacia una economía circular, hacia una economía más amigable con el medio ambiente, hacia una real comprensión de todos los impactos que estamos generando como sector, no veríamos cambios más allá, antes, perdón, del año 2060-2070, ¿ya? Lo cual significa que, insisto, podríamos colocar en grave riesgo la sobrevivencia de la especie humana, ¿ya? Es por esa razón que nosotros debiésemos trabajar a la brevedad en todos los temas que estamos revisando en esta sesión, ¿ya? ¿Para qué? Para precisamente disminuir nuestra huella de carbono y asegurarnos precisamente una supervivencia, no solamente para nosotros como actuales generaciones, sino también para las futuras generaciones. Y aquí yo quise generar un modelo. Yo tengo la oportunidad de trabajar con Karmacal, que es una calculadora de huella de carbono, que es la más importante por lo demás a nivel mundial. Ha ganado premios desde la OMT, ha ganado premios del World Travel and Tourism Council. Acá en Chile, la verdad, falta que un poco se conozcan más estas cositas, pero yo coloqué este escenario que habla de una escapada, lo coloqué coloquialmente, una escapada desde la zona central de Chile, desde Santiago en particular, al desierto de Atacama, es decir, tomamos un avión desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez y nos vamos al aeropuerto de desierto de Atacama. Vamos a estar 3 días, 2 noches en el territorio, ¿ya? Nos vamos a alojar precisamente en Copiapó, vamos a hacer algunas actividades de traslado local, vamos a ir a la playa, vamos a ir a Caldera en general, ¿ya? Vamos a alimentarnos, por supuesto, y después nos vamos a volver a Santiago. Solamente estoy haciendo un resumen, por supuesto, de este escenario, ¿ya? Se puede llegar a un cálculo aún más certero, por lo demás, identificando, por ejemplo, el tipo de avión en el que nos movemos, el tipo de automóvil en el que nos trasladamos, el alojamiento en el cual nos estamos quedando, ¿ya? Se puede identificar precisamente hasta con un nivel de detalle aún mayor gracias a Google Maps, en dónde te estás alojando propiamente tú. Y esto nos lleva a una emisión en 3 días, 2 noches por persona de 184 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿ustedes realmente están calculando la huella de carbono de su territorio, de sus emprendimientos, de su cadena de valor, ¿ya? De la experiencia turística global que ofrece la región de Atacama o cada una de sus provincias? Esto lo están haciendo ya otros destinos del mundo y lo están presentando como tal, como un elemento de competitividad turística. Es decir, el destino es tan responsable que además de ir, por supuesto, con la responsabilidad que significa el control sanitario del COVID-19, además estamos viendo a futuro, producto de que tenemos un tema de cambio climático ya galopante, y estamos compensando nuestra huella de carbono porque ya la tenemos identificada, ¿ya? Eso es competitividad y eso se está logrando y hoy día tenemos las herramientas y están aquí a disposición. Entonces, ahí también hago un llamado a ustedes para que realmente avancemos en estas cosas que son precisamente importantes y necesarias y que permitirían que Atacama sea una región aún más competitiva desde el punto de vista turístico. Algunos me pueden decir, bueno, sí, perfecto, todo esto suena muy bonito, pero bueno, ¿funciona? ¿O alguien lo está realizando? Sí, la verdad es que ya estamos aplicando varias de estas ideas y varias de estas propuestas en 2 municipios en la Patagonia. Futaleufú es uno de ellos y Natales, y además ellos, ambos municipios,
han sido reconocidos como dentro del selecto grupo de los 100 destinos turísticos sostenibles del mundo, precisamente en este año, hace pocos días atrás. Con Natalia ya llevamos un trabajo de prácticamente 2 años, y con Fotofugo de prácticamente 1 año, en donde también estamos generando toda una estrategia de cómo la actividad turística se va a adaptar al cambio climático, a la emergencia climática. O sea, realmente nos estamos acelerando y nos estamos apurando porque este es un tema que está ocurriendo ahora ya. Entonces, podemos también utilizar toda la experiencia de los municipios, de ellos, de sus territorios, porque también tienen, por supuesto, problemas, un montón de problemas por lo demás, pero hemos sido capaces de identificar esos problemas y también hemos sido capaces de disminuir precisamente esas brechas. Entonces, para cerrar esta sesión, los destinos turísticos más competitivos del mañana serán aquellos en donde la sostenibilidad sea considerada como el mínimo aceptable. Yo quisiera despedirme precisamente con este mensaje, porque tenemos una tremenda oportunidad de hacer un cambio para bien, un cambio para beneficio de nuestros emprendimientos, un beneficio real para nuestros trabajadores, un beneficio real para las comunidades locales, para el medio ambiente en su conjunto, y por qué no decirlo, para mejorar y posicionar en la mente, los corazones de los turistas del mañana, una mejor región de Atacama. Así que una vez más, muchísimas gracias por su atención, por la invitación a esta sesión, y por supuesto quedo totalmente dispuesto a responder consultas, comentarios que se vayan a ir dando. Así que, Yasser, entrego Muy ahí bien. el control de toda de la nave Muchas espacial. gracias, Felipe, muchas gracias. La verdad que muy instructivo, muy interesante, muy claro lo que tú nos acabas de expresar y transferir. Creemos que era el minuto adecuado también de conversar estos temas, por eso lo planificamos así. También sabemos que no es el tiempo para preocuparnos, sino más bien para ocuparnos en los elementos que son significativamente importantes, que nos permiten diferenciación, que nos agregan competitividad y que sin lugar a dudas se pueden manejar de una manera holística entre nosotros, los seres humanos. Felipe, 4 cosas antes de continuar, porque en realidad tú terminaste tu exposición, pero tenemos varias invitaciones. Primero, mencionarle a todos nuestros participantes, beneficiarios y amigos del programa que en el chat hay una encuesta de satisfacción, las cuales rogamos nos puedan ayudar a completar. Son 5 preguntas muy importantes para nosotros. Esto es una solicitud importante que tenemos con Corfo para ir midiendo nuestro trabajo, sobre todo también para ir también capturando oportunidades de mejora y de también aplicar la economía circular en todos estos procesos, porque de aquí en adelante podemos volver a replantear algunos elementos que sean complementarios a los que hemos hablado hasta el minuto. Lo segundo es que queremos abrir un espacio para poder conversar, para poder dialogar con nuestros participantes, y por eso queremos abrir el espacio para que podamos abrir preguntas a través de que puedan surgir. Y tengo aquí algunas preguntas que quiero ir avanzando para ir incentivando esta conversación. Tenemos tiempo para conversar, así que los invitamos a animarse. Quizás para hacerlo mucho más atractivo, les pedimos que levanten la mano o nos indiquen a través del chat. Ahí está Claudia Chapa, que liderando este proceso de comunicación para poder ir generando este diálogo con usted y también abriéndole los espacios de los micrófonos para que puedan conversar con Felipe y profundizar algunos elementos. Y yo quisiera partir con algunas preguntas que ya tenemos resueltas. También mencionarles que antes de que termine el día de hoy, les vamos a entregar algunas tips de las próximas actividades que tenemos. El 29 de octubre tenemos un nuevo taller en el marco del PET, programa Atacama Anfitriona, la cual están todos ustedes invitados, pueden invitar a quienes ustedes deseen también. Es un programa, es un taller liderado por Pamela Latrop, de Latrop Consultores, quien nos va a brindar, nos va a transferir conocimiento respecto al concepto de neuromarketing, de la comunicación. Y aquí me quiero concentrar en esto, y con esto le doy el pase, recuerden, el 29 de octubre, porque una de las dudas que nosotros nos planteamos, Felipe, y creo que tú nos vas a poder orientar en ese contexto, es que sabemos de que según la lógica lo que no se comunica no existe. Por lo tanto,
tenemos que saber comunicar. ¿De qué nos sirve hacer algo que para el planeta es un beneficio, para nosotros mismos, los seres humanos, pero también le podemos redituar un aspecto que en Nueva Zelanda lo manejan súper bien, que le hemos visto, que es el concepto comercial. Cómo de una manera táctica, estratégica, lógica, nosotros podemos partir de algo concreto en nuestro establecimiento o colectivamente y transformarlo en algo que se pueda comercializar o apoyar nuestro proceso de comercialización. O sea, la ciencia de nuestros visitantes es mucho más atractiva en términos estratégicos para poder generar esta como empatía o este sentido de vinculación o incluso este sentido de pertenencia con el concepto de la economía circular, de proteger nuestro planeta. De hecho, tú hablabas de Talcahuano, con esta planta que nos mencionaba, y a la mente se nos vino a mucho todo lo que significa los neumáticos de las compañías mineras que existen en la región de Atacama, que con un proceso dinámico, colaborativo, se puede transformar en algo que se puede potenciar y nos puede agregar valor. Viene el hidrógeno verde en la región de Atacama, hoy día más de 13.000 hectáreas han sido definidas por el Estado y por las compañías como Enel para poder priorizar este hidrógeno verde. Viene el concepto que tú muy bien dijiste también del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que habla de que en las casas ahora vamos a tener un subsidio para poder instalar energía no convencional, renovable, digamos, y que pronto, que esperamos en 6 meses más, va a haber un subsidio para que las empresas coloquen esa energía. Que nos puede significar incluso pagar 500 pesos en verano por el uso de energía y vender la energía al sistema. Increíble. Entonces, ¿cómo lo podemos comunicar? ¿Cuál es la receta? A ver, cuéntanos un poquito, según tu experiencia, cómo lo hicieron en Natalia. A ver. Mira, es súper bueno todo lo que mencionas porque también estos momentos de crisis nos muestran también una esperanza. Yo creo que también hay que quedarse con el lado positivo dentro de todo el dolor, dentro de todos los emprendimientos que lamentablemente están cerrando, dentro de todos los momentos muy álgidos que ha vivido el sector turístico. También yo creo que hay un tema de que hay que avanzar hacia la esperanza, pero también comunicar las cosas buenas. Solamente para contextualizar, yo creo que uno de los grandes errores de la actividad turística sostenible o de la sostenibilidad aplicada a la actividad turística es que históricamente nos fuimos muy por un lado técnico, nos fuimos muy por un lado quizás ambiental, nos fuimos quizás muy por un lado patrimonial, ¿ya? Pero no fuimos capaces de abarcar otros elementos de mostrar las buenas prácticas, pero también hacerlas deseables. O sea, que la gente pudiese decir, ¿sabes qué? Sostenibilidad también es algo atractivo y que yo también quiero ser parte de todos estos movimientos. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes errores de la sostenibilidad tal y como la conocemos. Tenemos varios pics desde el punto de vista de la comunicación de sostenibilidad. Tuvimos un pic de la comunicación por ahí a principios de la década del 2000, después tuvimos otro pic de la comunicación de la sostenibilidad, me refiero a moda, que la sostenibilidad se coloque como un poco en moda, en boga, ¿ya? Por ahí como a finales de la década pasada, me refiero del 2008, 2009 hasta como el 2011, más o menos, y ahora, 2020, tenemos nuevamente otro pic de esta boga de la sostenibilidad. De hecho, todos somos testigos hoy día de cuán potente está la palabra nuevamente en la discusión pública. Y aquí lo enlazo con Nueva Zelanda, porque precisamente yo me fui a vivir a Nueva Zelanda con toda esta idea, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Ya? ¿Por qué lo hacen ellos? Si es un país tan chiquitito, son 2 islas, viven 4 millones, un poquito más de 4 millones y medio de habitantes, ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros si, desde el punto de vista de las bellezas naturales, ¿ya? No somos parecidos, me atrevería a decir que incluso que Chile es aún superior en varios aspectos, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacen ellos? ¿Por qué Nueva Zelanda es tan deseable para la actividad turística? ¿Por qué Chile no es tan competitivo al respecto? De hecho, si ustedes ven el Foro Económico Mundial, el ranking del WEF, de la competitividad turística, nosotros hemos ido retrocediendo año tras año, ¿ya? En vez de ir avanzando, vamos retrocediendo en competitividad, ¿ya? Y Nueva Zelanda está avanzando, y además nuestros vecinos también están avanzando en competitividad turística. Colombia avanza, Perú, Colombia, entonces también tenemos que empezar a cuestionarnos por qué. Y yo creo, no tengo la varita mágica de decir esto es lo que hay que hacer, pero sí lo que me ha tocado vivir es lo siguiente. Los neozelandeses lo que logran para que ese producto sea deseable es crear una estrategia de valor real respecto a esa experiencia turística. Es decir, si tú vas a ir a una cueva donde vas a ver, no sé, luciérnagas, realmente se va a cumplir eso.
y te van a atender en 5 idiomas y te van a dar el snack que te habían prometido y va a durar la actividad 1 hora, no 1 hora 20 ni 35 minutos, ¿ya? O sea, es todo tan estructurado porque ellos llevan trabajando mucho tiempo un concepto que acá en Chile es bien nuevo que se llama el storytelling, ¿ya? El contar una historia. Y ese contar una historia, el storytelling, ellos lo vienen haciendo desde la década de los 80, ¿ya? Entonces, ahí es donde está la clave para nosotros de cómo podemos contar una historia, pero que sea fidedigna, que sea real y que después al final no juegue con la expectativa de las personas, de los turistas. Porque lo que nos pasa, y esto ustedes lo han vivido, todo lo hemos vivido, es que acá en Chile, y también lo quiero caricaturizar un poquitito, no nos atienden tan bien como nos gustaría, ¿ya? No, si nos preguntan si somos chilenos, la verdad ya ahí empieza como un poco un roce, está este ruido de que los turistas chilenos no se comportan tan bien cuando hacen vacaciones, cuando realizan actividades de ocio a lo largo de Chile. Entonces hay mucho de discusión interna, pero no hemos avanzado en lo primordial de entendernos y comprendernos, ¿ya? Para eso tú necesitas un proceso educativo, enseñar, ¿ya? Y eso es lo que ellos imagínate, te vengo diciendo que lo llevan haciendo de la década de los 80. Entonces, el contar una historia que coloque, por supuesto, en valor el patrimonio natural, el cultural, la excelencia, la hospitalidad, ¿ya? La calidad del servicio, los más altos estándares, permite que hoy día Nueva Zelanda ni siquiera tenga que competir en estos premios mundiales como lo que hace el WTC respecto a los mejores destinos turísticos del mundo, ¿ya? Como mejor destino turístico de aventura, como Chile lleva este campeón, ni siquiera necesita eso, porque automáticamente los turistas seleccionan o señalan a Nueva Zelanda como un país líder en turismo de aventura. Nosotros tenemos que salir a competir precisamente buscando estos premios para que la gente diga, ah, perfecto, Chile también es parte del turismo de aventura. Pero si tú no tienes una estructura de diseño de experiencias turísticas, y con este que te decía, del storytelling, la verdad, tú puedes tener 25.000 premios, ¿ya? Y jamás van a llegar los turistas. Por una parte. Y hoy día, por otra parte, que también es sumamente importante, es que cómo tú comunicas la gestión, COVID-19 me refiero, cómo tú comunicas la gestión ante la pandemia. Nueva Zelanda, todos hemos sido testigos, lo han comunicado de una manera espectacular. De hecho, la misma primera ministra, Jacinda Ardern, menciona que Nueva Zelanda, por segunda vez, ¿ya? Hace poquitos días atrás lo tuiteó, por segunda vez nuevamente está libre de COVID-19. ¿Ya? Entonces, hay toda una estrategia también comunicacional de decir, oye, hoy día Nueva Zelanda está libre de COVID-19, entonces la pregunta es, ¿dónde quieren ir ustedes de vacaciones? ¿A un país que no tiene buena gestión del COVID-19, donde hay contagios diarios que están ahí creciendo día a día, o nos vamos mejor a un país donde no hay COVID-19? Entonces, es cómo tú comunicas también la gestión de tus crisis, ¿ya? Y ahí vienen otras preguntas que podemos hacer de derivada. ¿Realmente nosotros tenemos una estrategia de comunicación de crisis en un país que tenemos inundaciones, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, tanto desastre natural? ¿Tenemos una estrategia común? ¿Ya? La verdad es que tenemos que hacernos esas preguntas para si realmente nosotros utilizamos estas crisis como un mecanismo de crecimiento o simplemente seguimos con las malas prácticas, que por lo demás hay muchas, que llevamos viviendo el pasado. Entonces, tenemos que aprender a contar historias, pero que esas historias sean atractivas, que sean memorables, que sean inteligentes, que sean educativas para las personas. Si esa experiencia, si contar este cuento no es atractivo, hoy día, contexto COVID-19, la verdad Chile se va a ir volviendo cada vez menos competitivo, ¿ya? Y eso hay que tener mucha atención, porque ya nosotros estamos siendo afectados, ya llevamos a cumplir un año desde el estallido social, donde la actividad turística se está viendo muy comprometida en varios sectores del país, pero no hay que olvidar otro elemento fundamental. La actividad turística no solamente viene sufriendo desde el 18 de octubre, la actividad turística viene sufriendo desde antes del 18 de octubre, sufrió todo el 2019 y sufrió parte del 2018. Y si algunos se recordarán, recuerden que el mercado argentino viene con una baja sostenida precisamente desde fin del 2017 camino del 2018. Nosotros no aprovechamos una oportunidad que tuvimos de oro para precisamente pegarnos el gran salto y pasar de lo que significa el número de visitantes a un territorio a el aumento de un gasto promedio diario individual en el territorio. No, nos perdimos esa oportunidad. Eso ya está, lo tenemos que aprender, y ahora en vez de estar sufriendo por esa decisión, tenemos que ser capaces de cómo contar una historia para un nuevo Chile post-COVID-19. Y eso es asociatividad, insisto, entre todos los actores. Todos los actores tienen que tener un discurso común. Si, por ejemplo, los gremios de turismo
tienen un discurso, las autoridades políticas tienen otro discurso, la comunidad local tiene otro discurso, por ejemplo, no queremos recibir turistas porque van a venir contagiados, la verdad, nuevamente tu destino no va a poder sobrevivir, no va a poder subsistir. Así que hoy día hay que saber contar una historia y todos los actores del turismo deben ser responsables de precisamente contar esta historia. Eso más o menos ya sé, por eso me tocó vivirlo en Nueva Zelanda y a veces hasta me da un poco de risa porque uno de repente iba a un local, a un lugar, a un atractivo, y no era tanto como te contaban, esto ya un poco más como anécdota, no era tan bonito, o no era tan como wow, que como uno lo veía en un díptico, en un flyer, en un brochure, qué sé yo. Tú llegabas y decías, lo primero, como chileno, pero si en Chile tenemos cosas más lindas, pero ellos lo marketeaban tan bien, ¿ya? Y lo vendían tan bien porque tenían este diálogo precisamente certero. Y acá en Chile hay lugares tan lindos, pero no existe toda esta planificación y gestión de los destinos turísticos y no existe todo este tema de la visión de futuro de los destinos turísticos. Simplemente sacamos una foto y creemos que con eso ya podemos hacer marketing y promoción, pero no nos hemos fijado en los baños públicos, no nos hemos fijado en la carretera, no nos hemos fijado en los accesos, no nos hemos fijado en la accesibilidad, no nos hemos fijado en ninguna otra cosa. Colocamos siempre el marketing y la promoción, ¿ya? Como clave, pero se te olvida toda la gestión, ¿ya? Y ahí es fundamental. Eso, bueno, es un tema que también que a mí me gusta mucho, y que de hecho en mi especialidad propiamente es la gestión de destinos turísticos sostenibles, cómo poder precisamente avanzar al respecto. Pero hay que saber contar una historia, vuelvo a repetir. Eso ya hacer. Gracias, Felipe. Vi que Clau, Miguel perdón. Carrasco, sí, vi que Miguel Carrasco estaba levantando la mano. No sé si, Miguel, ¿quieres hacer una pregunta? Miguel, si es que me estás escuchando, tienes que activar tu micrófono. Hola, hola, ¿me Ahí. escuchan? Ahí te escuchamos. Ya no, solamente saludar a todos los gurús que están, digo gurú, que más de uno presente. Está Guasini, el mismo que estaba dirigiendo, que también fui parte de alumno de él en algunos talleres por ahí. Y bueno, la tarea es difícil, más que pregunta es, ojalá lo que dice ya Felipe, que todos estemos en el mismo idioma. Saludos a todos. Te escuchamos con problemas, Miguel. A ver, ¿me escuchan? Ahí sí, regular. Era saludar, hay varios gurús, está la Pamela, está Jaime, la misma persona que está en la reunión, bueno, otra categoría, escuchemos, sigamos escuchándolo y creo que vamos a crecer bastante con esas indicaciones que nos da Felipe. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, aprovecho de saludar ahí, se escuchaba un poquito cortado, pero sí, hay gran valor en Miguel Carrasco, que está haciendo un trabajo increíble en Machalí, en Chacalle, está precisamente impulsando varias ideas, así que desde ya el éxito y que te vaya muy, muy bien en todo. Muy buena persona, Miguel. Yasser, ¿alguien que quiera contribuir con algo? Ahí, perdón Claudio, yo estaba leyendo el Sandra que colocáis en el chat, dice, en Atacama tenemos la energía que viene de la octava región con un gasto de huella de carbono tremenda y además cara. La energía solar de Atacama nos ocupa en sus habitantes. Me voy a, permitir un poquito también aportar en esa discusión. Sí, claro, tenemos nosotros y lo que mencionó en su momento también Yasser, la tremenda oportunidad de comenzar a trabajar en los nodos energéticos en nuestro país, considerando la extensión territorial que por supuesto tiene nuestra nación, pero también con estos temas de los net metering, por ejemplo, de que tú puedas generar tu propia energía y puedas venderla, inyectarla al sistema, ¿ya? Y de cierta manera también, por eso, por supuesto, reduces tu huella de carbono por lo demás, pero también obtienes un beneficio económico al reducir la cuenta tal de la cuenta de la luz. ¿Ya? Ahora bien, como todavía necesitas tú de una inversión, ya hay que ver, por supuesto, todo lo que significa los subsidios que conlleva, por supuesto, la instalación de placas solares, de paneles fotovoltaicos, pero la energía ha avanzado de manera espectacular, o sea, las placas solares de hace 20 años atrás eran unos monstruos y no generaban nada, y hoy día son placas muy pequeñitas que generan 100 kilowatts y... Es cierto, la 100 tecnología watts. Ha avanzado enormemente, Felipe, Exacto. Es cierto, y mucho más intuitiva, mucho más cómoda, mucho más dúctil para
para aquellos que no sabemos mucho del tema, pero sí queremos hacerlo. Yo creo que hay una tremenda oportunidad ahí de trabajar. Bueno, Miguel Carrasco nos escuchaba bien, como decía Claudia. Quizás a lo mejor, Miguel, nos puedas mandar tu saludo, tu comentario por chat. Nosotros te ayudamos. Si quieres intentarlo nuevamente, bienvenido para poder hacerlo. Si quieres, te podemos abrir el micrófono en este minuto e intentar que puedas hacer tu pregunta si la tienes a mano. ¿Te parece, Miguel? Yo quiero comentar también, Felipe, que hay mucha gente que nos está siguiendo desde otras latitudes de Atacama, fuera de Atacama. Recordad que en Atacama estamos trabajando con las 3 provincias, o sea, Chañaral, Copiapó, Huasco, y ahí hay representantes en cada una de ellas. Pero también nos está acompañando gente de la Unión, la región de Los Ríos, y también gente del extremo sur, desde Punta Arenas, incluso desde Tierra del Fuego. Ahí está Marisol de Caitien, que es un lodge muy orientado a la naturaleza, a las actividades en lo que es Tierra del Fuego, TDF, digamos. Así que también le damos una cordial bienvenida a ellos. Quizás, Milton, alguna duda, algo que puedas conversar o quieras plantearle a Felipe, ¿te parece? Hola. Sí, mira, Hola, Felipe. Milton. Hola, hola. No sé si yo lo interpreté así. Tú mostraste la arrancada a Atacama, y lo que me impresiona de ese gráfico que pusiste ahí es que solo en transporte se va al 92% de la emisión de gases contaminantes. Entonces, yo la pregunta que me hago, entonces, ¿qué es lo que me motivaría a mí a mejorar mi unidad en particular si el transporte no lo controlo yo? El que llega a Atacama genera el 90 y tantos % solamente en llegar y en moverse. Y todas las otras actividades suman como un 7%. Entonces, ¿es tan así o hay otra interpretación a eso? No, Esa es mi inquietud. sí, muchas gracias, Milton, por la pregunta y el comentario. Lamentablemente, sí, es así, el transporte aéreo. A ver, si lo vemos como transporte en general, y lo dividimos en transporte aéreo, transporte terrestre y transporte marítimo, ¿ya? Desde el punto de vista como catalizadores de llegada de turistas a un territorio en particular, los más contaminantes son el transporte aéreo y el transporte marítimo, ¿ya? El transporte marítimo en particular ocupa un tipo de combustible que se denomina heavy oil, y que es la escoria o el desecho de los procesos de refinería, y al final termina ocupando un combustible muy contaminante, ¿ya? Por ende, el crucero, ¿ya? Como concepto, es sumamente contaminante desde el punto de vista de la experiencia turística. Es uno que experiencia turística tiene una huella de carbono más alta. Eso con el transporte marítimo. Si nos vamos ahora con el transporte aéreo, en particular, hoy día lo que utilizan actualmente las aeronaves, la aerolínea, es un combustible que está subsidiado, que es un querosén de aviación, por lo demás, que a pesar de también ser refinado y tener un alto octanaje, es altamente contaminante por 2 grandes razones. Lo primero, por los procesos precisamente de refinamiento, y segundo, también por donde son emitidos estos gases. Un avión en una altura y velocidad promedio, vuela entre los 8.000 metros de altura hasta los 12.000 metros de altura, dependiendo, por supuesto, de la ruta que haga y todo eso, pero entre 8.000 y 12.000 metros de altura, ¿ya? Y esa precisamente son las zonas más delicadas de la atmósfera. Entonces es colocar, insisto, coloquialmente hablando, es como colocar un tubo de escape, ¿ya? Por 150.000 aeronaves diarias, ¿ya? En la zona más delicada de la atmósfera. O sea, por eso es un impacto también muy grande, por una parte, y por otra parte, es porque las emisiones de gases de efecto invernadero de los aviones, del transporte aéreo, no solamente es CO2, ¿ya? El CO2 es el enemigo que más fácil hemos identificado, pero hay otros 2 gases que también son altamente contaminantes y que aceleran aún más el cambio climático: el dióxido de azufre y el óxido nitroso, ¿ya? También el metano, que son gases ¿cómo se llama? Que son prácticamente 8 veces más contaminantes que el CO2. Pero, un poco yendo a la pregunta de fondo, ¿cuál sería la motivación de la región de Atacama, ¿ya? De tener una huella de carbono, por ejemplo, de 100 kilogramos, siendo que 80 kilogramos tienen que ver con el transporte aéreo de una aerolínea, de una persona que viaja desde Santiago o de donde sea hasta el desierto de Atacama? Yo creo que la discusión ahí va porque a lo menos nos hagamos cargo de ese 20% que nos va quedando, ¿ya? Pero identificado. Es decir,
transparentamos, ¿ya? A mí, Felipe Vera, a ti, Milton, transparento que tú contaminaste 100, ¿ya? Y tú ahora lo sabes. Entonces, como tú ahora lo sabes, tú puedes elegir, ¿ya? Como una manera, como una acción personal, como turista responsable, puedes elegir compensar esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Comprando, por ejemplo, bonos de carbono, ¿ya? Que por lo demás los bonos de carbono están regulados por la Convención Marco de la Nación Unida, el cambio climático, así que es un estándar mundial. Y aparte de comprar el bono de carbono, tú podrías, por ejemplo, reforestar. ¿Ya? Y ahí tú te convertirías en un turista que es un carbono negativo, o sea, emite más oxígeno que carbono. Pero a lo menos transparentamos. Y tú te haces cargo, como región de Atacama, de ese 20% o ese 10% o esos kilogramos de CO2 que se generan in situ. Ahora, el futuro, y espero que así realmente sea, es la generación de gases, perdón, de combustibles sintéticos. Total, es una empresa francesa de combustible, bien famosa por lo demás, y ya está generando en laboratorio combustibles sintéticos, no combustibles fósiles como el queroseno es un derivado del petróleo, son combustibles sintéticos que se fabrican en laboratorio, son mucho más caros por lo demás, por supuesto, pero ya algunas aerolíneas como Delta, la aerolínea por número de aviones con la flota más grande del mundo, ya está haciendo vuelos ya intercontinentales con combustible sintético. Y eso, el combustible sintético tiene una gracia. Elimina en un 98 algo así como 98.7% las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es un combustible altamente limpio. Y por otra parte, Airbus menciona al año 2030 que ya tiene su cartera de proyectos aviones impulsados por hidrógeno. Entonces, en la próxima década, entre el 2020 y el 2030, vamos a ver una aceleración muy grande, muy potente, de energías que nos van a permitir contener en cierta medida la emergencia climática. Pero los destinos, los territorios, los emprendedores, las personas que no nos subamos a este carro de la innovación y rápidamente tomemos estas decisiones para mejor, la verdad nos vamos a ir quedando muy atrás en materia de competitividad. Por eso aquí es donde todos los actores tienen que precisamente ir trabajando en conjunto con una visión en común. Porque vas a ver cómo KLM, ya es una aerolínea que está liderando todos estos procesos, como Delta está liderando estos procesos, pero acá en Chile también necesitamos que todos los actores precisamente aceleren estos procesos, aunque eso en algún momento signifique un costo mayor, por ejemplo, del valor del ticket aéreo, pero también como lo que ocurrió en su momento con el costo, por ejemplo, de las placas solares, como también lo que ocurrió en su momento con los tickets a Europa, cuando costaban 900.000 pesos, 1 millón de pesos, y hoy día cuestan 400.000 pesos. ¿Ya? Yo creo que esa primera entrada va a ser un poco más costosa, pero todo indica que a finales de esta década podríamos ya tener aviones más limpios y disminuir considerablemente la huella de carbono. Por lo pronto, entonces, para terminar, hacernos cargo de este 10%, 20% que genera en Atacama, y el resto también mencionarlo para colocar presión, por supuesto, para los tomadores de decisión. Presión positiva, por supuesto. Muy bien, Felipe. Gracias, Milton, también por la pregunta. En realidad eso es. De hecho, Felipe lo mencionaba, Airbus ya está construyendo aviones mucho más potentes y mucho más tecnológicos. Hay fábricas en China ya hechas. De hecho, una vez tuve una exposición de eso que lo mencionaba. Y aquí aparece el concepto del hidrógeno verde y todo lo que significa la generación de combustibles que sean aptos para el desarrollo de la industria, de toda la industria en general, pero para que nos permitan cuidar la razón de existir de nosotros aquí en nuestro planeta, que es lo más importante hoy día, digamos, en términos de preocupación. Así que muchas gracias. Claudia, quizás tú me puedas ayudar, alguien más que tenga levantada la mano, que quiera comentar algo, preguntar. Mira, no veo a nadie más con la mano levantada, pero a mí me gustaría preguntarle a Felipe el impacto de la alimentación carnívora en todo esto de la huella de carbono. Si es que me puedes dar tu opinión. Sí, bueno, gracias, Claudia. Este también es un tema súper, ¿cómo decirlo?, polémico, ¿ya? Porque Sí. hay Sobre dos todo a los que nos gusta el asado. Claro, o sea, partiendo porque los chilenos comemos cada vez más asado, ya. Claro, ayer imagínate hubo partido de Chile y toda la gente comiendo asado. Hoy día ya es una institución. Ustedes recordarán que antiguamente la gente comía asado con suerte una vez al mes. Hoy día, todos los fines de semana, los chilenos comen asado. Y varias veces a la semana, además, comemos asado. O sea, o comemos carne en general. Entonces, el consumo de carne en general, vacuno, por especificarlo, ha aumentado considerablemente en Chile. Porque también hay un tema de la clase media. La clase media ahí, cuando tiene mayor poder adquisitivo, se permite otros lujos, ¿ya? Va de la mano. Lo mismo pasa en China. Por el aumento de la clase media se disparó el consumo de carne. A ver, hay un fuerte lobby
precisamente de la industria de la producción de carne, que indica de que tratan de dar vuelta un poquito a esta discusión de que los animales, como consumen pasto, ya, que no es tan así, pero dicen que consumen pasto, están de cierta manera propiciando a que se vaya zonas que se utilizan para el cultivo se puedan ir reforestando, por decirlo de alguna manera. Esa es una discusión que utilizan, por ejemplo, los estadounidenses, que tienen un fuerte lobby, por supuesto, en la industria de las carnes, ¿ya? Pero toda la ciencia más pura y dura indica que precisamente, más que las emisiones de metano, propiamente tal, que son importantes, por supuesto, por parte de los animales, ¿ya? Hay dos otros elementos que no han sido muy identificados, pero que también contribuyen a la huella de carbono, y es el transporte, ¿ya? Porque ahí es donde también debiésemos empezar a colocar otra clave que habla sobre la globalización. ¿Cuáles son los reales beneficios que nos ha traído la globalización a todos, ¿ya? Claro, yo estoy ocupando un computador que quizás fue hecho en China, quizás ocupamos una camisa que fue hecha, no sé, en Europa, y así ya todos tenemos acceso a otras cosas. Pero también eso ha significado que la carne que consumimos en los supermercados acá en Chile, en algunos casos venga de Brasil, de Paraguay, de Estados Unidos, y quizás donde fue también procesada. Entonces, el transporte también aquí hay un tema muy, muy grande. El mensaje es, si puedes disminuir tu consumo de carne, genial, ¿ya? Pero aquí ya nos tocamos, insisto, tocamos una fibra muy sensible, porque ya significa un poco decirle a las personas, tú, Claudia, no tienes derecho a comer más carne, ¿ya? Pero los países más avanzados sí lo tienen, o los países un poco más que están atrasados en materia de desarrollo, ellos no tienen la oportunidad, porque nosotros los más avanzados ya cometimos el error. Entonces, esa discusión al final no nos va a llevar a ninguna parte, sino que más bien la discusión, yo creo que de fondo es cuáles son los beneficios reales de la globalización desde el punto de vista de esta huella de carbono. Yo creo que por ahí va más el tema, porque si todos nos volviésemos vegetarianos, por ejemplo, o veganos, eso la verdad sería una utopía, ¿ya? Yo creo que a mucha gente le gustaría, pero eso la verdad es una utopía. Yo creo que debiésemos avanzar más en gastronomía 5K, 10K, ¿ya? Cercano a tu entorno, ¿ya? Yo creo que por ahí debiésemos Consumo avanzar local. Consumo local, exacto, ¿ya? Bueno, se está haciendo de a poquitito, y por ahí también veía en el chat ¿cómo se llama? A Marisol, que ella precisamente está trabajando en agroturismo. Quizás también le puede servir lo que están haciendo la gente, los amigos de Futelufu. Los amigos de Futelufu están avanzando en convertirse en un destino agroecológico, ¿ya? Colocan, por suerte, la actividad turística sostenible, pero con un componente fuerte de agroecología, ¿ya? Entonces, dejando, por supuesto, los transgénicos de lado, por supuesto, utilizando este consumo local. Entonces, ahí también la sostenibilidad hace su aporte. No sí, correcto. Eso, bueno, eso que mencionas tú del agroturismo Caitien, donde Marisol también es muy interesante, porque es todo un proceso también muy dinámico de entender la naturaleza y entender el quehacer y la vida propia. Oye, buena la pregunta de Claudia, buena también lo que comentó Felipe. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas. Viva el asado, dijo el otro. Pero puede ser asado también de verdura, ¿cierto? No digamos que claro. Ahí Pero veo a ojalá Miguel. con parrilla eléctrica, po. También. Ahí veo a Miguel que está como ya ready para comentar algo. ¿Te parece, Miguel? ¿Me escucha, Yeser? Sí, perfecto. Yeser, mira, nosotros nos conocemos y solamente quisiera preguntar, Felipe, de qué manera entre las mismas personas que están ahora ahí, ustedes o nosotros, está Jaime Guasini, está la Pamela, estás tú, está Felipe, cómo entre los cuatro hacer un tour por todas las regiones, un comité creativo y sacándole a los fondos regionales a través de los FIC para poder levantar todo esto que habla Felipe. Interesante, muy bien, Miguel. Buena. Los FIC dejan mucha plata. ¿Qué opina Felipe? Porque Felipe está muy relacionado con los fondos de innovación para la competitividad y con la academia y con el proyecto. De hecho, correcto. Yo te digo cosas concretas, acciones concretas, en el sentido de que los FIC siempre están abiertos a las universidades. Guasini, Jaime, bien lo sabe. Y esto en el territorio, al final se termina un FIC y no queda nada. Entonces, si ustedes, los cuatro que nombré, se unieran, que son los gurús, y que levantaran FIC en cada región. Sí, gracias, Miguel. Gracias. Mira, Felipe, cuenta quizá la experiencia que estáis
yo no sé si quedó tan claro lo que está diciendo Natalia, porque Natalia es algo bien desde lo local, ¿cierto? Sí, sí, lo único que escucho como una interferencia, no sé si Sí, de es que repente ahí ahí está sí, bien. ahí sí, ahí sí, que una parte la escuché bien, pero el foco lo entendí completo de lo de Miguel. Vamos por FIC, vamos a hacer esta gira, vamos con Jaime, tú y todo aquí, vamos como haciendo de pastores de la sostenibilidad a través de Chile. Está buena la idea, está buena. Apóstoles. Apóstoles del turismo sostenible en Chile, genial. Oye, mira, en Natales, así para bajarlo a la realidad, pasó lo siguiente. Ellos me contactaron en el año 2018 porque querían realizar algún grado de identificación de brechas en materia de gestión de destinos turísticos, ¿ya? Por parte de la Corporación Municipal de Turismo y Patrimonio y la Municipalidad. Al final la Municipalidad y la Corporación la misma estructura, ¿ya? Y en ese contexto, nosotros realizamos un trabajo precisamente con Green Destinations. Yo soy representante en Chile de Green Destinations, que es una ONG que tiene su base de operación en Países Bajos y que busca precisamente relevar o presentar buenas prácticas en materia de gestión de destinos turísticos sostenibles, ¿ya? Entonces, realizamos esta identificación de brechas. Claro, en primer lugar, comprender lo siguiente, no todos los destinos son, nunca un destino es 100% sostenible, porque la sostenibilidad no se mide en porcentaje. Por el solo hecho de la generación de impacto del ser humano, tú nunca vas a lograr hacer 100% sostenible. Lo que tú haces es avanzar en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad es un camino, ¿ya? No es una meta, no es que tú lograste esto ya y coloqué ampolletas LED y ya estoy. No, no es así, ¿ya? Es un camino de aprendizaje además. Entonces, durante todo este tiempo hemos ido formando a un coordinador de sostenibilidad turística in situ, ¿ya? Porque no tiene ningún sentido de que yo esté siempre diciéndole lo que tengan que hacer, porque las decisiones se tienen que tomar de manera local, ¿ya? Hemos identificado precisamente esta brecha, hemos colocado propuestas concretas de cuál es la hoja de ruta que tienen que seguir ellos, ¿ya? Son propuestas, por supuesto, no es una imposición, y ellos en la comunidad local tienen que tomar las decisiones, por supuesto, de si avanzan, por ejemplo, con un plan de desarrollo local, un plan territorial, un plan de tour, que lo tienen, por lo demás, tienen varios de esos instrumentos, y elegir al turismo como una oportunidad de diversificación económica. El turismo no responde a todas las problemáticas locales y depender 100% o en un porcentaje alto de la actividad turística en un territorio también es un arma de doble filo, ¿ya? Porque al final lo que tú terminas logrando es que se turistifique ese territorio y tú pierdes patrimonio natural, patrimonio cultural, pierdes tejido social, destruyes tejidos sociales, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo, que de repente este discurso de que el turismo va a solucionar todos los problemas no es tan así. Entonces se colocaron esas propuestas y como se está trabajando precisamente en este tema de la digitalización de nuevas experiencias turísticas por parte de Natales, para dejar de depender de Torres del Paine, ¿ya? Porque toda la gente al final asocia a Natales como la puerta de entrada a Torres del Paine o como la unidad de servicios para Torres del Paine. Nosotros le propusimos de que dejaran de depender de Torres del Paine como tal, ¿ya? Y que crearan su propia identidad como comuna aparte, son comunas independientes, además en Torres del Paine es una comuna, Natales es una comuna, y de cierta manera ellos toman esto y han digitalizado una serie de nuevas rutas, nuevos trekking, colocando en valor el patrimonio natural y cultural, y esa buena práctica ha permitido que Natales sea reconocido por segunda vez como un destino sostenible, que avanza en materia de sostenibilidad, ¿ya? Y con Futelufu, lo que nosotros hicimos fue acercarnos producto de un encuentro de cambio climático que tienen ellos, ya lo llevan realizando hace varios años, y ahí la pregunta que salió fue, bueno, ¿tiene la actividad turística en Futelufu, que Futelufu depende también en gran medida de la actividad turística, ¿tiene una estrategia de cambio climático? No, no la tiene, ¿ya? Entonces, como no la tiene, hay que, insisto, identificar estas brechas, y ahí también con Green Destination hicimos ese trabajo, y eso significó que a través del tratamiento de residuos, Futelufu tiene un tratamiento de residuos espectacular, asociado a la cadena del turismo, por lo demás, está trabajando con una SOIT, está trabajando con agrupaciones de guías de pesca en el río Futelufu, está implementando una serie de protocolos desde la visión local para beneficio de las comunidades locales y para beneficio de la actividad turística, que significó que Futelufu sea considerado como destino turístico sostenible. Así que Muy bien. eso replicable completamente en todos lados, ¿eh? O sea, si lo pudiésemos hacer en Atacama, genial. Aquí está listo para apretar el botón y replicarlo. Bueno, en todo Chile, porque ya Miguel lo dijo, o sea, la ideal es que esto se vaya generando estas conversaciones y estas dinámicas de intervención a nivel nacional, y creo que es súper loable pensarlo así, digamos, y muy táctico. A ver, quisiera preguntarle a todos, ya como estamos cerrando ya nuestro capítulo de hoy, pero contarles de que primero pedirle a Felipe que pueda colocar en el chat quizás
su correo electrónico, su número celular, su número de cuenta corriente, la clave de acceso, toda la información que quiera colocar ahí en el chat para que toda la tengamos y podamos estar en contacto contigo, porque así va a ser muy interesante y te podamos mandar información, estar en un pleno contacto, etc. Lo segundo es preguntarles directamente a cada uno de ustedes, Milton, Carolina, Estela, Marisol, Miguel, Fabiola, Marjorie, Emma, Héctor, Andrea, Luigi, Doménica, Yasmina, Aztac, Atacama, Gerardo, Catalina, Lorena, si hicieron la encuesta, porque la verdad que vemos que hay 30 personas hoy día y nos faltan algunas encuestas, entonces los invitamos que por favor hagan la encuesta. Que es tan importante. Bueno, aquí está la Asociación de Turismo Rural de Alto del Carmen, que también le damos la bienvenida. Ayúdenos con la encuesta. Contarle una tercera cosa, de que aparte de esta presentación que vimos hoy, y este video va a ser dispuesto para todos ustedes en la website de Hoteleros de Chile, hoteleros.cl, donde en el capítulo PDT va a estar toda la información que hemos logrado hasta el minuto con el desarrollo de este programa de difusión tecnológica. Así que van a tener acceso ahí a la presentación, al video y también a un tercer elemento que espero que sea una grata sorpresa para ustedes, pero nuestro querido amigo Felipe nos va a ayudar con un documento resumen de todo lo que hemos estado comentando, con todas estas oportunidades de intervención, para que tengamos un documento escrito también para poder leer y compartir. Así que pronto le vamos a estar enviando esa información, pero ya desde ya están cordialmente invitados a subir a la plataforma. Sin más, quisiera dar las gracias nuevamente al gobierno regional a través de su Fondo de Innovación y Competitividad. Ellos financian este ejercicio a través de Corfo. También a la Asociación de Turismo de Atacama, a Cernatur, a Hoteleros de Chile por todo su apoyo y su mirada estratégica detrás de todo este ejercicio de intervención en el territorio, y a Guasini Consultores por este apoyo técnico para ejecutar, tanto a Claudia, a Emilio, a Jaime, por esta visión estratégica de trabajar colaborativamente por el bienestar y la buena factura de todos estos ejercicios de transferencia. Así que estamos muy contentos por eso. Y mencionarles de que el próximo 29 de octubre vamos a tener a nuestra querida Pamela Latrop haciéndonos una presentación muy, muy, muy lúdica, pero muy simple y muy veraz también y muy intuitiva en términos de lo que es el neuromarketing, cómo, por eso hablaba yo de la comunicación, cómo todo lo que podemos estar haciendo en el territorio o en nuestro establecimiento, en nuestro negocio, lo transformemos en comunicación directa hacia nuestros clientes para gatillar más y mejores ventas, fidelización y potenciar nuestra competitividad en el más corto plazo. Así que vamos a tener un interesantísimo taller próximo 29 de octubre, ya tenemos las invitaciones, de hecho la vamos a colgar a través del chat, pero van a estar informados para que puedan participar. Así que muchas gracias, éxito, fuerza, alegría a todos y que estén muy bien, y un gran abrazo a cada una de ustedes, ¿ok? Cuídense mucho, un abrazo. Gracias, Felipe.